Buenas noches, hijos de la luna. Bienvenidos al podcast más terrorífico y misterioso de toda la red. Entra conmigo a la cabaña oculta en lo profundo del bosque y acompáñame a escuchar los relatos, historias y casos más terroríficos que te dejarán frío. Colócate tus audífonos, apaga la luz y comencemos. Hola, ¿qué tal, hijos de la noche? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en el que estén viendo o escuchando este podcast. Bienvenidos a su programa favorito de terror y de misterio, El Grimorio de Rix, obviamente en su emisión de podcast. Muchísimas gracias, como siempre, por elegirme a mí como su medio de entretenimiento o de acompañamiento. Perdón que me ven así un poco despeinado, es que ya me está creciendo el cabello y no se acomoda del todo mi pelo, pero bueno. Muchas gracias por elegirme como su medio de acompañamiento, de entretenimiento, en estos ya se supone últimas semanas, últimos meses de confinamiento, afortunadamente, en Latinoamérica, en Estados Unidos y otros países, en Canadá y otros países de Europa. Ya están volviendo las cosas paulatinamente a la normalidad. Ya nos está tocando ver algunos partidos de béisbol, de básquetbol, algunos encuentros de lucha libre ya con audiencias en vivo, lo cual es una buena señal. Claro que obviamente, como siempre, Latinoamérica va unos pasos por detrás, pero bueno, solo es cuestión de tiempo. Así que tengan paciencia, tengan cuidado, amigos, de donde sea que me escuchen. Y bueno, si están en Estados Unidos, seguramente ya pues estarán un poquito más volviendo a la normalidad. Pero bueno, hoy vamos a hablar de un tema bastante intrigante, bastante interesante, que tenía muchas ganas de hablar. De hecho, desde hace un año tenía ganas de hacer este episodio. No sabía si daba para un podcast y terminó dando para dos. Ahorita les voy a explicar más o menos de qué va el tema. Y nada más, antes de comenzar, recordarles que me sigan en todas mis redes sociales, que son Instagram, me encuentran como @Grimorio de Rix, todo junto y con minúsculas. En Facebook me encuentran como el Grimorio de Rix. Y en Spotify, si están viendo esto en YouTube, también pueden escuchar el podcast que subo uno a la semana, allá en formato MP3, donde pueden descargarlo de manera completamente gratuita y escucharlo en algún lugar donde no tengan conexión a internet. Y por el otro lado, si me estás escuchando por primera vez en Spotify o en iVoox, porque también tengo audiencia en iVoox, yo no creí que nadie me fuera a escuchar por allá, pero sí, tengo algunos oyentes que creo que no son de México, son de otros países de Latinoamérica. Pero si estás en iVoox o en Spotify, por favor date una vuelta por YouTube, me encuentras también como el Grimorio de Rix. Y si te gusta este podcast, te va a fascinar el contenido que tengo allá. Tengo ya muchísimos videos, creo que ya son casi 300 episodios o algo por el estilo. Y a la semana, sin contar este podcast, subo 3 videos a la semana. Entonces, habiendo dicho eso, ahora sí vamos a comenzar. Y es que el tema de hoy es bastante intrigante. Y el tema como tal, la pregunta inicial, el título seguramente de este episodio es: ¿el Necronomicon existe? ¿Es real el Necronomicon? Para los que no sepan qué es el Necronomicon es un libro que supuestamente es ficcional, perteneciente al universo narrativo, el universo literario de uno de mis escritores favoritos, H.P. Lovecraft, el creador, diría yo, del terror cósmico. Un terror que no es muy común, o al menos no era muy común hace unos años, y poco a poco se va volviendo más común. Ya deja de ser un poco de culto y ahora se vuelve algo más, pues un poco más común. En películas, en literatura siempre ha estado, al menos desde hace 100 años con Lovecraft, pero ya es más presente cada vez en literatura, en cine, incluso en televisión. Hay una película que, bueno, es una adaptación de un libro escrito por Stephen King y su hijo Joe Hill, que pueden encontrar en Netflix, que se llama En la hierba alta. Les digo, es una novela adaptada a película. Ese es terror cósmico. Para que si no tienen algún acercamiento con la literatura de Lovecraft todavía, un buen acercamiento creo puede ser esa película, antes que leer la novela. No he leído la novela de En la hierba alta, pero bueno, Stephen King es un gran fanático de H.P. Lovecraft. Y este libro es, por así decirlo, como una biblia, es una referencia en este universo literario de H.P. Lovecraft. Y es que es sumamente misterioso, porque hay quien afirma que únicamente es algo ficcional, dentro de este universo, algo que Lovecraft usaba para enriquecer este universo ficticio que él desarrolló durante su carrera como escritor, que fue corta realmente porque fue un escritor que murió joven. Y hay otros que dicen que es real. Entonces la pregunta en torno a la que va a girar este episodio es si en verdad es real o no.
A mí de hecho me lo presentaron unos amigos. Yo no había leído a Lovecraft hasta hace como 4 años, en 2017, justamente en el servicio militar, y fueron unos amigos de ahí quienes me lo enseñaron. Les mando un saludo si llegan a escuchar este episodio, a Giovanni, a Kevin, a Crispin, a Alex y a Quique. Ellos fueron los que me enseñaron H.P. Lovecraft, y de hecho por eso nos hicimos amigos, porque empezamos a platicar de terror. Y justamente de hecho uno de ellos, Kevin, fue el que me empezó a platicar, era como el que más sabía del tema, y fue él quien me empezó a hablar del Necronomicon. Pero es que yo le preguntaba, o sea, me contaba que era el Necronomicon, que a grosso modo ahorita vamos a entrar más a detalle, pero era un libro, un grimorio. Muchos me llaman grimorio en los comentarios. Grimorio no es mi nombre es Rix, o mi seudónimo es Rix. Grimorio es un libro antiguo que se dedica a la brujería. Eso es un grimorio, por definición. Entonces el Necronomicon es un grimorio en el que están escritos varios conjuros, varios encantamientos de magia negra, con el que puedes invocar a estos dioses primigenios de los que Lovecraft habla, que son extraterrestres, a grosso modo, pero son dioses. Él los toca como dioses que no son benévolos y cuyo único fin es destruir la humanidad. O sea, son una mezcla como de demonio y dios. Son seres mucho más superiores, mucho muy superiores al ser humano. No es un kaiju. Uno podría pensar que es una especie de Godzilla, no. Cthulhu y los dioses de Lovecraft no son seres físicos, no son seres que uno puede matar. Son mucho, porque están en otro plano, pertenecen a un plano psíquico, a un plano cósmico. Y un ser humano, un humano, incluso una bomba atómica es una mosca para estos personajes, para Cthulhu y Dagon y todos estos dioses / demonios de los que Lovecraft escribió hace 100 años y que hasta la fecha siguen siendo sumamente populares. Entonces yo, cuando me estaba contando este amigo qué era el Necronomicon, yo le preguntaba, oye, pero es un libro, existe, o sea, es como la clavícula del rey Salomón, o como la Biblia satanista, o qué es. Y él como que no sabía explicarme, decía, es que sí es real, pero no, o sea, Lovecraft dice que no, etcétera, etcétera. Entonces me puse a investigar. Esto obviamente el canal todavía no existía, y encontré este libro en una librería esotérica, cerca de Insurgentes. No tiene tal cual, por más que le busqué el escritor, no tiene un escritor. Es de la editorial Emu, de la serie Ciencias Ocultas y Magia, pero como tal no tiene un autor, nunca lo encontré. Pero es una tesis sumamente interesante, que les digo, este podcast estaba planeado para hacer un único episodio, pero hay tanta información, a pesar de que lo ven delgado, es bastante información, y da para 2 episodios. Así que en esta primera parte, en el episodio de hoy, sí les voy a plantear más o menos y explicar, para los que no sepan qué es el Necronomicon. Les voy a hablar un poco sobre H.P. Lovecraft, su obra, cómo es que llega a estos personajes que son muy poco comunes, que son únicos, que hasta la fecha, incluso aunque hay personas que grandes autores, grandes storytellers como H.P. Lovecraft, como Guillermo del Toro, como Stephen King, perdón, dije como Lovecraft, no, como Stephen King, perdón, y como Guillermo del Toro, se han basado mucho. It o Pennywise es una inspiración de las personajes de Lovecraft. Guillermo del Toro se basa mucho en Lovecraft, en la película de Hellboy sobre todo, y a su vez Mike Mignola, el autor de los cómics de Hellboy en la que está basada las películas, también es gran admirador de Lovecraft, y aún así no ha habido nadie que logre hacer algo como lo que hizo H.P. Lovecraft. Entonces la pregunta principal sería, ¿Lovecraft estuvo en contacto con algún conocimiento que nosotros no conocemos? ¿Estuvo en contacto con algún libro de brujería o de magia negra que diera este conocimiento sobre estas criaturas que no son conocidas, sobre estos dioses verdaderos, sobre estos dioses que no son a la imagen y semejanza del hombre, sino que son seres monstruosos que, te digo, habitan en la tierra pero en otro plano, y cuyo único propósito es volver a la tierra? Ellos ya estuvieron aquí en la tierra, ellos se da a entender como que crearon la tierra, crearon la vida, se fueron, están dormidos, pero un día van a despertar y van a destruir la humanidad. De eso trata la obra de Lovecraft, casi todas sus historias, al menos las famosas, porque sus primeras obras son un poco más mundanas, un terror un poco más estilo Edgar Allan Poe. Pero las historias famosas, conocidas de terror cósmico de Lovecraft, hablan todas sobre eso, sobre dioses todopoderosos que van a volver a la tierra, a su tierra que ellos crearon, para destrozarnos. Entonces, les voy a hablar más o menos de la obra de este escritor, y además, sobre todo, este primer episodio va a ser un entendimiento, un tratado que muchos me habían pedido que hablara sobre justamente grimorios y libros de brujería.
este va a ser un tratado, una especie de tesina sobre el entendimiento de las energías, de la magia, de la brujería que estuve estudiando durante bastantes días para poder hacer este episodio. Y en verdad estoy todavía más convencido de mi postura. Más adelante sobre la religión, saben que yo no creo en un dios como tal, pero creo que mi visión no está tan errada, y conforme más investigo y más leo, creo que estoy más convencido de esa postura que tengo al respecto de las deidades. Y bueno, ahorita estoy leyendo a su par el libro de Urantia, que también habla sobre un poco de esto. Estoy leyendo el libro de Enoch, que muchos me han pedido que haga un video sobre ello. Estoy leyendo ya el libro de Enoch. En fin, estoy leyendo ya varios escritos antiguos. Pero bueno, primero que nada, vamos a empezar con este primer bloque titulado El Necronomicon parece ser más que ficción. Primero que nada, ¿quién es H.P. Lovecraft? Ya te dije un poco sobre este hombre, pero te voy a hablar un poco más a detalle. H.P. Lovecraft es uno de los escritores más famosos del terror de culto. Es un contemporáneo de Edgar Allan Poe, solo que Edgar Allan Poe sí gozó de popularidad estando en vida, a pesar de que murió también relativamente joven por su alcoholismo. Lovecraft era un hombre sumamente mojigato, le diríamos hoy en día. No era cristiano, no era católico, él era ateo, pero era un hombre que incluso para su época era bastante raro. Era un paria, un hombre que perdió su virginidad hasta los 30 y tantos años y que solamente tuvo relaciones con una sola mujer, que fue su única esposa. Un hombre era un producto de su cultura. Hoy muchos lo tachan de misógino y de racista, y sí, en sus diarios y en sus cartas e incluso en algunas de sus historias hay muchos de estos elementos, pero no era que él fuera mala persona, era algo que era normal en esa época. Él era un hombre de dinero, no un noble, porque era estadounidense, ahí no había nobleza, pero venía de una familia burguesa. Entonces era conservador, era sumamente raro, sumamente asocial y antisocial. De hecho, ni siquiera con su propia madre tenía una buena relación. Su madre lo rechazaba constantemente. Él era este típico nerd que vemos en las caricaturas, que le tiene miedo a las enfermedades, a todos los gérmenes. Lovecraft era así, era una persona muy, muy, muy extraña. Y tristemente, él murió, no en la pobreza, porque te digo que pertenecía a una familia de abolengo, pero sí nunca llegó a disfrutar a tal cual de fama ni popularidad como escritor. Él se volvió famoso hasta 2 años después de su muerte, y ahorita es de los escritores más afamados del mundo. El punto es que es uno de los escritores más famosos de terror de culto, símbolo del terror cósmico. No sé si tal cual es el creador, pero sí es el máximo exponente de terror cósmico, el cual es un terror que no es para cualquiera, es un terror complicado de entender y complicado de escribir. Entonces no es para todos, por eso casi no hay películas de terror cósmico. Novelas sí hay bastantes, incluso novelas gráficas, pero cine de terror cósmico es muy raro que encuentren una historia referente. Si quieren empezar a leer a Lovecraft, ahora es cuando, para que puedan comprender mejor la segunda parte de este episodio que saldrá la siguiente semana, donde podrán comprender un poco mejor y entraremos más a fondo qué es el Necronomicon. Ahorita tienen tiempo, les voy a dar una breve introducción a este universo de Lovecraft. Si quieren empezar con algo, yo les recomiendo que empiecen con los mitos de Cthulhu y de ahí puedan ir agarrando cositas. No es una cronología, pueden leer en el orden que quieran, todo está conectado. Este escritor se ha convertido en inspiración para otros escritores como Stephen King e incluso Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges era un gran fanático de Lovecraft. Guillermo del Toro, Mike Mignola, entre muchos otros más. El mismo hijo de Stephen King, Joe Hill. Hay muchísimos fanáticos, escritores o cineastas influenciados por este hombre. En sus historias no hay fantasmas, no hay vampiros y no hay alienígenas en el sentido de que luzcan como hombrecitos verdes. El terror no radica en estos personajes en las historias de Lovecraft, sino que en su lugar los protagonistas de sus historias se ven aterrorizados por seres todopoderosos, o dioses más bien, que son más antiguos que el universo mismo, los cuales habitan ocultos en la Tierra y algún día regresarán para destruir a la humanidad. Esto de que habitan en la Tierra es relativo y para comprender la cosmogonía ficticia, entre comillas, de Lovecraft, tenemos que entender primero la cosmogonía más antigua del mundo de la que se tenga registro, que es la cosmogonía sumeria. Y es que estos seres, Lovecraft, Dagon y todos estos dioses primigenios que, según Lovecraft, crean el mundo y crean a la humanidad, habitan en la Tierra, pero para sacarlos o para que ellos puedan salir y llegar a nuestro mundo tienen que pasar por pasajes como túneles dimensionales, si quieren verlo así, como agujeros de gusano, puntos estratégicos de nuestra Tierra que están ocultos a simple vista, pero que en las historias de Lovecraft, a veces por mar, a veces por accidente, los protagonistas entran a esos agujeros y
tienen encuentros con estos seres todopoderosos cuyo único propósito es destruir al mundo. Estos dioses, como Cthulhu y Dagón, se comunican por medio de los sueños y los pensamientos con los protagónicos de las historias de Lovecraft, casi siempre llevándolos a la locura, revelándoles la insignificancia del ser humano, su mortalidad y la fugacidad de la vida. Ellos se vuelven los únicos en el mundo que no están ciegos, los protagonistas de las historias de Lovecraft, que saben que el fin de la humanidad está cerca y que el regreso de los antiguos también está cerca. La humanidad está por morir. Esto de que los dioses Cthulhu, Dagón y sus parientes, que muchas veces él hace referencia a que son primos, que son hermanos, son dioses antiguos, imaginen a los dioses griegos, pero con aspecto monstruoso. Cthulhu es un hombre con cabeza de pulpo, gigantesco. Dagón es un hombre pez. No son hermosos como los dioses griegos, son como una especie, sí, en el sentido de que son una familia, por así decirlo, un círculo de dioses, pero tienen aspectos completamente monstruosos, casi siempre relacionados con batracios o con criaturas marinas, que están, pues sí, son como una especie de hermandad. Y que es lo importante aquí es que se comunican a través de los sueños y de los pensamientos con personas al azar que terminan siendo los protagonistas de las historias cortas de Lovecraft. De las historias de Lovecraft casi todas son historias cortas, porque H.P. Lovecraft publicaba sus relatos en revistas pulp, que hago mucha alusión en este programa porque mi concepto del Grimorio de Riggs es que sea una revista pulp audiovisual, es decir, publicaciones semanales que la gente compraba en puestos de periódicos y que tenían relatos cortos de terror, casi siempre. Y esto ocurría hace 100 años, en los años 20, los años 30. En los años 60 murieron por completo, pero sobre todo en los años entre 1910 y 1920, las revistas pulp eran algo sumamente popular. Son los antecesores de los cómics, por así decirlo. Casi todas sus historias se publican en estas revistas, serán relatos cortos, y si ustedes encuentran algún libro de Lovecraft, por lo general son compendios de varios relatos, aunque sí tiene, sobre todo, ahorita me viene a la mente una novela, que sí es novela, una novela corta, pero a fin de cuentas sí es bastante larga para ser considerado un relato, es En las montañas de la locura, que también es yo diría que es mi segunda historia favorita de Lovecraft, que es una historia sobre un grupo de expedicionarios que van, me parece, al Polo Norte y se encuentran en las montañas nevadas, oculta bajo la nieve, una ciudad primigenia que tiene millones de años. Y bueno, ahí los protagonistas se van encontrando con seres y con cosas que les hacen ver que el ser humano no fue el primero en poblar la tierra. Lean esa novela, es muy muy buena. De hecho, todo lo de Lovecraft, ahorita no me viene a la mente algo que no me haya gustado hasta ahora de él. Pero bueno, ya en alguna otra ocasión haremos un episodio únicamente sobre su obra. En este caso vamos a hablar de las posibles conexiones o la posible realidad de su obra. Es decir, que sus historias estén basadas en una realidad con la que él tuvo contacto. Pero bueno, el punto es que se comunican por medio de sueños, de pensamientos con estas personas, te digo, personas al azar, y normalmente las historias de Lovecraft están narradas en primera persona, lo cual te hace tener una conexión mucho más directa con el protagonista. Y al final, casi siempre, el final de estos personajes no es que mueren, pero se vuelven locos, porque son los únicos que saben qué es lo que va a ocurrir con la Tierra cuando estos seres regresen. Y les digo, estas son historias que se escribieron están a punto de cumplir 100 años, y no es que algunas ya cumplieron los 100 años de antigüedad. Obviamente Lovecraft vive y escribe en un tiempo en el que la ciencia, los avances tecnológicos están en su cúspide, sobre todo en Estados Unidos. Estados Unidos en ese momento ya es una potencia mundial. Lovecraft era norteamericano, y al ser de una familia de abolengo, pues estaba sumamente relacionado con los estudios académicos, ¿no? Pero bueno, ya entraremos un poco más adelante en su bagaje cultural. Dentro del universo de Lovecraft existe un misterioso libro, te repito, un grimorio. Es decir, un grimorio es un libro antiguo que está dedicado a la brujería o a la magia. La clavícula de Salomón es un grimorio, por decirte algo. Este libro contiene muchos de los secretos de esta raza antigua de dioses malévolos y es conocido como el Necronomicon, escrito por Abdul al-Azred, que a su vez es conocido en el universo de Lovecraft como el árabe loco. Y eso lo vamos a ver en la segunda parte, pero parece ser, y hay escritos, hay testimonios de que Abdul al-Azred en verdad existió. Era un personaje real, también apodado el árabe loco. Y no es un personaje que inventó Lovecraft, es un personaje que existió en la vida real. Pero eso lo vamos a ver en el episodio de la siguiente semana. Primero tenemos que comprender qué es y cómo funciona y cómo aprender a leer este libro en caso de que existiera, el Necronomicon.
Obviamente, si ya me hayan escrito a mi correo, se habrán dado cuenta que mi correo electrónico es necronomiconrelatos@gmail, porque originalmente cuando abrí este canal a finales de 2018, que solamente fue un experimento y subí como 2 videos nada más, originalmente el canal se llamaba El Necronomicon, en homenaje a la obra de Lovecraft. Pero bueno, eso solo era un pequeño dato fanfic. Lo curioso e intrigante de este libro, del Necronomicon, y la razón de que hiciera un episodio alrededor de este misterio, que en realidad les digo, son 2 episodios, este y el de la próxima semana, es que desde hace casi 100 años, numerosos lectores de Lovecraft e incluso algunos académicos que no leen su obra, porque muchas de las personas que hacen esto eran fans de Lovecraft, leyeron sus relatos y dijeron, este libro existe, lo tengo que leer, como curiosidad. Pero también hay muchos otros académicos que no son fans de la literatura, que son académicos, que son sociólogos o historiadores o investigadores, y que al leer los relatos de Lovecraft dijeron, este libro tiene que existir, es imposible que lo haya inventado él, por mejor escritor que sea. Y muchos de esos académicos también están interesados, no por curiosidad, sino por desentrañar el misterio del Necronomicon. Esas personas afirman que el Necronomicon existe y que contiene varios secretos del universo, de nuestro planeta y de nuestra raza humana, porque ahorita vamos a ver que, pequeño spoiler, si el Necronomicon es real, está basado en un libro de Medio Oriente, del pueblo sumerio, que te digo es el primer pueblo oficial que la historia reconoce como el primer pueblo de seres humanos. Obviamente hay muchas teorías de que hubo muchos pueblos, muchas civilizaciones antes de ellos, pero la primera civilización oficial reconocida por la historia son los sumerios, y parece ser que el libro en el que está basado el Necronomicon fue escrito por sumerios. Es tan peligroso el Necronomicon que es capaz de llevar a la locura a las personas que lo lean, que no estén preparadas para leerlo, debido a los datos que contiene, y que según ellos, Lovecraft tuvo acceso a este grimorio maldito entre comillas, maldito no de que esté maldito y que si lo lees te vas a morir y tu familia va a estar maldita, no, maldito por esto, porque supuestamente es tan antiguo y tan importante y tan revelador que si una persona cualquiera que no esté familiarizado con los temas que vamos a tocar en este episodio, lo llega a leer, se va a volver loco, así como porque no va a poder, su mente no va a ser capaz de soportar todas esas verdades, como lo que ocurre al final de la película de Indiana Jones del Reino de la Calavera de Cristal, algo así. Es tanta información, tantas revelaciones que uno se vuelve loco, así como los protagonistas de las historias de Lovecraft, exactamente igual. Y gracias a uno de los brujos más poderosos del siglo pasado, según estos, no quiero decir conspiración porque no es como tal una conspiración, sino que varios cabos que han ido atando estos investigadores han llegado a la conclusión de que uno de los brujos más poderosos del siglo pasado fue quien le dio a Lovecraft este libro, se lo enseñó, Lovecraft lo leyó y aún siendo ateo hizo lo que hago yo. Saben que yo no creo en Dios. Sin embargo, leo muchos textos religiosos, no solo católicos y judeocristianos, sino de otras religiones, para inspirarme para mis novelas como escritor. Saben que, bueno, yo soy escritor y he escrito varios relatos cortos y ya escribí 2 novelas que están por publicarse en un futuro, y ahorita estoy escribiendo la tercera. Entonces, Lovecraft quizá hizo lo mismo que yo, no por curiosidad ni por alimentar su espíritu, porque él era ateo, hasta el fin de su muerte se declaró ateo, hasta el día de su muerte, pero quizá lo leyó y le pareció tan interesante que tomó esos datos para ponerlo en sus historias. Pero el hombre que le dio el libro, que no te voy a revelar el nombre hasta el siguiente episodio, el hombre que se cree le dio este libro, se lo da por un contacto en común muy cercano de los dos, que hay registros de que ambos los conocían, y que esta persona parece ser el vínculo entre Lovecraft y este brujo. Y este hombre sí era un ocultista muy, muy conocido, muy sabio y muy culto en estas artes oscuras ocultas, y por eso es que se dice que Lovecraft tuvo acceso a este conocimiento privilegiado. Pero, y ahora vamos a abrir con las preguntas que te hago siempre. ¿Dónde se encuentra el Necronomicon, si es que en verdad existe? ¿Cómo tuvo acceso Lovecraft a él? ¿Cuál es el nombre verdadero de este grimorio antiguo? Eso es lo que vamos a averiguar. El Necronomicon, como parte de la obra ficcional de H.P. Lovecraft, se vuelve famoso, entre comillas, dentro del universo literario de este hombre en el año de 1928. O sea, estamos a 7 años de que se cumplan 100 años de que Lovecraft lo inventa, entre comillas. Y te digo famoso entre comillas porque te repito que Lovecraft no era un escritor famoso mientras él vivía. Él muere en 1937 y se empieza a ser conocido a nivel, digamos, nacional
entre varios lectores de Estados Unidos hasta el año de 1939. O sea, 2 años después de que él fallece, para 1928, él era pues como yo en estos momentos. Yo soy como un Lovecraft contemporáneo, solo que en vez de publicar en una revista que llegaba, entre comillas, a poca gente, porque se escribía para fans de ciencia ficción, te digo que eran el predecesor de los cómics de Marvel y de DC Comics. Estas revistas pues no tenían un gran alcance, no lo leía tanta gente, por eso te digo que era famoso entre comillas, era de culto, era como de boca en boca. La primera historia de Lovecraft en la que la primera donde se menciona, pero donde como que agarra fuerza del Necronomicon, es en el terror de Dunwich. El terror de Dunwich es, yo creo, mi historia favorita de Lovecraft. Te dije hace rato que en las montañas de la locura es mi segunda historia favorita. Mi primera es esta, el terror de Dunwich. Y a grosso modo, te recomiendo que la leas, pero a grosso modo el terror de Dunwich trata sobre una familia extraña. Está contado todo como de en tercera persona en esta historia, sí es diferente. Trata sobre una familia rechazada de un poblado, me parece que también es de Arkham, que es un poblado ficticio de Lovecraft que él sitúa, si no me equivoco, en Massachusetts. O en Rhode Island, que es de donde él es oriundo, de Providence. Y es una familia conformada por una mujer rara, como si fueran menonitas, pero no son menonitas, son pues una mujer muy extraña, ya un poco sus 20 más o menos, pero es solterona, no le habla a nadie, y su padre es un anciano muy extraño que se dice que practica magia negra, y de repente, de la nada, un día la mujer sale embarazada, sin estar casada, sin conocer a nadie, a ningún hombre, no salía con nadie, se embaraza, lo cual es muy extraño. Tiene al bebé y su bebé es muy raro porque en cuestión de meses pasa, en vez de cuando debería ser un bebé de meses de edad, ya es un hombre de 20 años y es un hombre con una descripción muy muy extraña. Es un tipo altísimo, de cabello negro, barba desprolija. Y bueno, a grosso modo, sin hacer mucho spoiler, este niño, supuesto niño que se convierte en un supuesto hombre, es más bien un engendro de un demonio que el anciano, su abuelo, plantó en su madre por medio de un conjuro, por medio del Necronomicon. De hecho, hablando de esto, del Necronomicon, porque este niño o esta criatura va a ser el enlace entre la Tierra y estos antiguos. Y una parte fundamental del relato es el Necronomicon, porque gracias a este libro es por el que la trama empieza a girar. En el párrafo quinto de este relato del terror de Dunwich leemos lo siguiente. El muchacho, haciendo referencia a este hijo híbrido de demonio con humano, había fracasado en el intento denodado por hacerse de un libro que necesitaba imperiosamente. Con una estatura de casi 2 metros y 40 centímetros, harapiento, sucio, con una barba asaz desprolija, cargando una maleta de oferta comprada en el almacén de Osborne, aquel desmesurado espanto con aspecto de chivo llegó un día a Arkham buscando el siniestro volumen custodiado bajo 7 llaves en la biblioteca de la Universidad de Miskatonic. Esta Universidad de Miskatonic también es un lugar ficticio en las historias de Lovecraft. Se trataba del temible Necronomicon, atribuido al enajenado árabe Abdul al-Azred. Aquí, bueno, eso lo veremos un poco más a fondo en el segundo episodio. Para los que estén interesados, que tengan tiempo de leer al menos unos 2 o 3 historias de Lovecraft, te digo, son muy cortas y las puedes encontrar incluso en audio relatos en YouTube, o puedes encontrar fácilmente PDFs en internet. Te recomiendo que leas, para comprender lo del Necronomicon, Los mitos de Cthulhu, El terror de Dunwich, y quizá las montañas de la locura no, pero a lo mejor la historia de Dagon, la de Yog-Sothoth, no me acuerdo cómo se llama. Si alguien sabe cómo se llama la historia de Dagon, pónganlo en los comentarios. Pero bueno, a grosso modo, dentro del universo de Lovecraft se supone que el primero en escribir este Necronomicon es este árabe loco en Medio Oriente. Se pierde el libro, eso no quiero spoilear qué le pasa al tipo al escritor, pero se pierde el libro, es traducido porque es uno de los libros, es un texto prohibido. Incluso en esa época que es escrito el Necronomicon, en la antigüedad, y es traducido a escondidas por un griego, y a raíz de esa traducción en griego se empieza a traducir a otros idiomas, y la mayoría son destruidos, y solamente creo que quedan 2 o 3 ejemplares, uno de ellos en esta universidad ficticia de Miskatonic, que es donde se desarrolla la historia de el terror de Dunwich. Desde el momento en que los primeros lectores de Lovecraft, que te repito eran lectores de revistas pulp como quien va y compra cómics o se compra un periódico, se vieron envueltos por una curiosidad inconmensurable por saber más sobre la existencia de este libro, porque Lovecraft lo menciona de la nada, o sea, lo saca de la nada, como si estuviera mencionando la Biblia o como si estuviera mencionando cualquier otro tratado científico. O sea, no queda del todo claro en esta primera, bueno, en realidad es la segunda mención del Necronomicon, pero es la primera donde tiene peso en la historia, en el terror de Dunwich. Entonces
Entonces la gente, si no sabes qué es y lees esta historia, sí te quedas pensando que es un libro real, que es un libro que puedes encontrar en alguna biblioteca esotérica o algo por el estilo. En respuesta a esto, el público pidiendo que les dijeran si era verdad, más que si era verdad, pedían información sobre el libro, literalmente pedían dónde puedo encontrarlo, o quién lo escribió, o qué pasa con este libro. En respuesta a esto, se escribirían varios ensayos que eran serios, algunas eran obras de pura curiosidad, otras eran divagaciones literarias, filosóficas, pseudo-ocultistas, pseudo-metafísicas y pseudo-mágicas, mayormente publicadas en Estados Unidos, Inglaterra y Canadá, que eran los países donde se leían a Lovecraft en aquella época. Y se hacen estos ensayos, o estos, como este libro que yo escribí, que yo compré hace unos años, pero solo que este ya es mucho más reciente. Este libro es del 2014. Esto ocurrió hace 100 años. Y en un afán de descubrir, de desentrañar, creyendo que era una mentira que Lovecraft estaba tratando de encubrir, tratando de desentrañar de qué libro se trataba, en el que estaba basado el Necronomicon, o encontrar el verdadero Necronomicon, porque ahorita vamos a ver que si existe, no se llama Necronomicon, tiene otro nombre. El Necronomicon es un nombre que le asigna a él. Pero en ese entonces, hace casi 100 años, la gente creía que literalmente se iban a topar con un libro llamado Necronomicon. Y es que Lovecraft lo menciona por primera vez, te digo, de la nada en sus relatos, como si se tratara de un texto existente y real. Como si hablara de la misma Biblia, dándole no solo una descripción increíblemente detallada de su contenido al lector, es decir, te dice cómo invocar, no te dice obviamente tal cual cómo invocarlos, pero te dice que con el Necronomicon puedes invocar a Yog-Sothoth, a Cthulhu, a todos estos demonios y muchas cosas otras más que se mencionan en las historias de Lovecraft, sino también te da un contexto histórico. De los volúmenes existentes, te digo que son 2 o 3 copias del Necronomicon los que existen en el universo de Lovecraft, los remanentes y el destino de su escritor, de este árabe loco, Abdul al-Azred, porque es en los mitos de Cthulhu donde cuenta cómo muere este tipo, cuál es el final que tiene el escritor de este grimorio maldito. O sea, es toda una historia, no es nada más la mención ahí del Necronomicon. O sea, no te da a entender que es algo inventado, o si tú no conoces el tema. Te da tanta información, tanto del contenido del libro como de su historia, de la historia de su escritor, que tú te quedas pensando, si nunca has escuchado hablar de él, que en verdad puede existir, y que en verdad existe, porque lo narra de una manera sumamente detallada y sumamente realista. Como eran otros años, así te digo, casi 100 años, si uno no leía las cartas de Lovecraft, porque muchas de esas cartas llegaron a ser publicadas en libros, o sea que eran compendios de correspondencia escritas del puño y letra de H.P. Lovecraft, si solamente leías los artículos en las revistas Pulp, que te digo que Lovecraft no se volvió famoso sino hasta un par de años después de su muerte, por lo que no había entrevistas, no había como nada que te dijera de Lovecraft, era literalmente un escritor de culto, que casi era conocido únicamente entre otros pequeños escritores en aquella época. Si eras un lector así casual que te topabas con un ejemplar de Weird Tales o cualquier otra revista pulp, leías sobre el Necronomicon, tú te quedabas con la idea de que era real y uno no se enteraba de lo que Lovecraft llegó a decir sobre el Necronomicon en numerosas ocasiones, respondiendo a estas acusaciones, entre comillas, de que el Necronomicon era real y las demandas de la audiencia y de los académicos que exigían el nombre real de este texto maldito, de este texto antiguo. Sin embargo, el escritor de Rhode Island jamás esclareció del todo si su libro era ficcional o no, o sea, no daba una respuesta clara. Esto podría ser porque, si bien quizá el Necronomicon no existe, sí está basado en un grimorio real de ocultismo que era muy peligroso que saliera a la luz, y esto se lo habría dicho el hombre que le enseñó este grimorio, que te digo, todavía no vamos a llegar a esa parte. Para comprender primero cómo es que un hombre puede crear un texto, entre comillas, ficticio, idéntico, o con una cosmogonía en su interior, en el interior del libro, idéntica a la cosmogonía de varias culturas reales de Medio Oriente, debemos comprender primero quién era Howard Phillips Lovecraft. Cabe mencionar además que él jamás publicó un Necronomicon que enriqueciera su universo literario, porque por ejemplo está el caso de J.K. Rowling, que dentro de los libros de Harry Potter se hace mucha mención a este libro de los libros de Vidul el Bardo y el libro de Animales Fantásticos y dónde encontrarlos, y en años posteriores el de Animales Fantásticos lo menciona en el primer libro, en La Piedra Filosofal, y Vidul el Bardo lo menciona en el último, en las Reliquias de la Muerte. Incluso se menciona en la película porque tiene un papel importante ese libro, que es un libro de cuentos ficcional dentro del universo de Harry Potter. Y años después J.K. Rowling escribió esos mismos libros
y los publicó como, digamos que apéndices o extras de los libros principales de Harry Potter, y están escritos como si estuvieran escritos para los personajes de su universo ficticio. Lovecraft nunca esto hizo con el Necronomicon, o sea, él nunca publicó un Necronomicon entre comillas ficticio para vender. Simplemente lo mencionaba en algunas de sus historias. Pero a mediados de los años 70, o sea, 50 años, 40 años después de que se murió, se publicaron varios necronomicones falsos que escribían otros escritores que obviamente eran sus fanáticos, que serían tomados como verdaderos por muchos ocultistas y practicantes de magia negra. E incluso muchos ocultistas llegaron a utilizar estos necronomicones, que eran falsos, que no tenían ningún valor mágico o real, si lo quieren ver así, pero aún así lo llegaron a utilizar en varios ritos, lo cual empezó como a satanizar al Necronomicon y la obra de Lovecraft en los años 70. Howard Philip Lovecraft fue un escritor estadounidense que nació en Providence, Rhode Island en 1890 y murió en 1937, o sea, muy joven. Su obra literaria se mantuvo dentro del género de la novela, del ensayo y de las narraciones cortas, y aunque prolífica, su obra no fue muy conocida estando en vida, como te mencioné anteriormente. Al vivir casi toda su vida en Providence, únicamente hay un momento que es vital para comprender la historia del Necronomicon, la historia de lo que creemos que en realidad es el Necronomicon de la vida real, y es en sus años mozos, donde vive en Nueva York. Pero la mayoría de toda su vida, desde que es niño, incluso creo que muere ahí, es en Providence, Rhode Island, y por ende la mayoría de sus historias se desarrollan ahí, como Stephen King, que casi todas sus historias se desarrollan en Maine, que es el pueblo donde él nació, donde creció y que sigue viviendo hasta la fecha, ya siendo un señor de 70 y tantos años. Lo mismo con Lovecraft. Otras historias las sitúa en pueblos conocidos de Massachusetts y algunas más en poblados ficticios, como el poblado de Arkham, que es donde se desarrolla la historia del terror de Dunwich, donde está esta universidad ficticia de Miskatonic. En sus inicios, la obra de Lovecraft fue publicada localmente, o sea, en Providence, y no tuvo mayor difusión sino hasta que la editorial Arkham House comenzó a divulgarla tras su muerte en 1939, 2 años después de que él ya había muerto. Desde entonces, como un elemento de su universo, el Necronomicon se ha mitificado, siendo considerado un libro real por muchos, que Lovecraft había decidido incluir como parte de su universo ficticio para enriquecer pues lo que ahora llamamos el lore, pues sí, la historia dentro de su universo ficticio. Un libro considerado maldito y siniestro por los que lo consideran real. En los mitos de Cthulhu, que es si no es que la historia más famosa de H.P. Lovecraft, que es sumamente aterradora. De hecho, yo tengo, no me acordaba, pero aquí tengo un audioteatro que escribí en 2019 y que es una adaptación con mi voz narrando la historia de los mitos de Cthulhu. Te dejo por aquí la etiqueta por si quieres ir a escucharlo. Son 2 videos, creo que de 20 minutos o 40, no me acuerdo si 20 o 40 minutos cada uno, pero te lo echas en una tarde. Es una historia sumamente espeluznante y atrapante, y ahí es donde mayormente puedes comprender de qué va la literatura de Lovecraft. Es su obra maestra, según muchos, su obra más representativa, y ahí se menciona muchas veces el Necronomicon y cómo conjurar a Cthulhu y los demás dioses antiguos, sobre todo a Cthulhu en esa historia. En esta historia se plantea la existencia de un grupo de deidades extraterrestres y extradimensionales, porque, te repito, no son seres físicos. Cthulhu no es un Godzilla, no es una criatura que puedes matar con una bomba atómica, es inmortal. De hecho, él con que sople, destruye la tierra. Es un ser sumamente poderoso, es un dios. Y al igual que los otros que son mencionados en otras historias. Son criaturas extrañas que alguna vez, cientos de millones de años atrás, habitaron la tierra y que algún día regresarán para acabar con ella. Bueno, más que con la tierra, con la humanidad. En los relatos de Lovecraft aparecen seres humanos primitivos y degenerados que idolatran a estas criaturas como dioses. Y es que hay una escena sumamente aterradora en los mitos de Cthulhu, que de hecho los mitos de Cthulhu es contado de diferentes puntos de vista, desde el punto de vista de un artista, es decir, de un escultor que se vuelve loco porque Cthulhu lo contacta por medio, creo que, de un escritor que su tío acaba de morir, que su tío era investigador y creyente de Cthulhu, y hay una historia que se desarrolla creo que en el Amazonas, y hay una tribu de África, no me acuerdo si es en África o en Brasil, pero hay una tribu que idolatra a Cthulhu y tiene una estatua de Cthulhu ahí con ellos y un pequeño ídolo de madera, y lleva a cabo sacrificios humanos en honor a este dios. Entonces ahí sí son vistos literalmente como dioses paganos, o sea, nada que ver con Jesucristo, al contrario, son dioses salvajes, son dioses bárbaros. Las ruinosas ciudades donde Lovecraft planteaba
vivían estas entidades en nuestro mundo aún existen, según él, en lugares inaccesibles de nuestro planeta. Por ejemplo, Cthulhu está encerrado en una especie de búnker que está oculto en una especie de cueva marítima, por lo que recuerdo, algo así, y está encadenado. O sea, es imposible que salga, pero sí en algún momento tendrá que salir porque está dormido. Y son lugares que el ser humano, los personajes algunos personajes, una tripulación en la historia de los mitos de Cthulhu, la encuentra por accidente, pero no podría ser encontrada aunque se buscara. Este es el caso de la ciudad hundida de R'lyeh, o R'lyeh. También eso es algo importante que cabe aclarar, las pronunciaciones de estas palabras de Lovecraft. Él dice que no pueden ser pronunciadas por la boca humana, por la lengua humana, entonces cada quien tiene sus interpretaciones. Hay quien pronuncia Cthulhu, otros dicen Cthulhu, otros dicen Tulu. De hecho, Lovecraft decía que Cthulhu era como un tosido, como toser, que era como... Así se pronunciaba según él, porque esa es la lengua de los antiguos. Pero vamos a ver que en realidad son palabras que están sumamente influenciadas, sino por decir idénticas, del lenguaje de los sumerios e incluso de algunos egipcios. La ciudad está hundida de R'lyeh, cuya geometría no euclidiana desafía toda descripción humana. Son descripciones completamente extrañas, de figuras completamente extrañas, y en donde el gigantesco dios con cabeza de calamar Cthulhu yace esperando su regreso a la dimensión humana como un no muerto. Este líder, que es Cthulhu, que es como el dios principal, junto con Yog-Sothoth, que es otro dios de Lovecraft, Nyarlathotep, Dagon y otros, esperan ansiosos el día que puedan volver a la Tierra. Pueden ser conjurados, y aquí ya entra la parte interesante, pueden ser conjurados dentro del universo de Lovecraft por medio de encantamientos, hechizos y el uso de cierto tipo de energía, especificados en el Necronomicon, en este grimorio de brujería. Y hago énfasis en que pueden ser conjurados por medio de encantamientos, hechizos y uso de cierto tipo de energía, porque de esto es de lo que va a tratar este episodio: el entendimiento de la brujería, de la magia y de la manipulación de energías para conjurar entidades, visto desde el punto de vista real de la cosmogonía sumeria, no del universo de Lovecraft, sino del punto de vista de esta antiquísima civilización que parece ser un espejismo de las civilizaciones escritas por Lovecraft, así como sus elementos como la religión, los libros, etcétera, etcétera. El hecho de que muchos crean que el Necronomicon existe se debe a que Lovecraft lo menciona varias veces al lado de otros escritos antiguos reales. O sea, muchas veces en sus historias Lovecraft menciona, no sé, algún texto que sí existe, un grimorio o un texto prohibido, menciona 2 o 3 y menciona el Necronomicon como si fuera también uno real. Eso es lo que muchos llegaron a decir: conozco este no conozco, pero si está en este conjunto, si está al lado de estos otros 2 textos que sí existen, el Necronomicon también tiene que existir. Incluso Lovecraft llegó a escribir un relato ficticio titulado Historia del Necronomicon, que es la que vamos a ver en el segundo episodio la siguiente semana, para aumentar el lore dentro de su universo. Lore, para los que no sepan, es pues sí como el contexto, como el universo ficcional dentro de un universo ficcional. Además, muchos otros escritores que eran sus amigos, que son conocidos como el Círculo de Lovecraft, que eran escritores pequeños, desconocidos igual que él, tenían su permiso, el permiso de Lovecraft, para utilizar el Necronomicon y para mencionar a Cthulhu y a los otros dioses en sus propias historias, por lo que si no sabías que uno de estos escritores era amigo de H.P. Lovecraft, creerías sin problemas en aquellos años que era un libro real, conocido por varios intelectuales de la época. O sea, hagan de cuenta que ahorita alguien escucha mi relato del Hombre Lobo de San Rafael, que es de los más populares en el canal, y llega alguien que no conocía el canal y se topa con que uno de ustedes escribió un fanfic con los mismos personajes, con Pancho, con el Apóstol, con los personajes que yo escribí ahí. Y esta persona externa descubre mi canal, no sabe que es una historia ficticia y llega y escucha alguna fanfic que escribió alguno de ustedes. Y dice, ok, entonces esto existe, es una historia real, lo están diciendo 2 personas diferentes que no se conocen, 2 canales completamente diferentes, están hablando de los mismos personajes, entonces son reales. Esto pasaba mucho entre 1920 y 1930 y tantos, entre Lovecraft y sus amigos y su reducida audiencia, que la mayoría era de Providence, Rhode Island y de ciudades aledañas. Debido a esto, a esta confusión, y esta creencia de que el Necronomicon era real porque muchos escritores estaban hablando de lo mismo, pero era porque eran amigos, muchos lectores comenzaron a escribir cartas a la redacción de la revista Weird Tales, que es la revista pulp más conocida, donde más publicó relatos de Lovecraft, en demanda por información sobre la existencia de este libro perdido.
Era Lovecraft, o sea, el editor de la revista recopilaba todas estas cartas y se las mandaba a Lovecraft, y era Lovecraft el encargado de responder esta correspondencia, clarificando a los fans que el Necronomicon no era real, de una manera muy misteriosa y algo bromista, una actitud que no era como muy de él. Lovecraft no era bromista, de hecho era sumamente antisocial, no tenía amigos, salvo estos escritores que más que amigos eran colegas, o sea, sí había como cierto compañerismo, cierta... pues eran colegas finalmente, pero no eran amigos, o sea, no se reunían a tomar o a platicar. Era alguien muy antisocial, con costumbres muy extrañas, que solamente se casó una vez en su vida y duró casado creo que 1 o 2 años. En fin, era una persona muy raro y sumamente serio, con varios complejos por culpa de su madre, que su madre lo trataba mal. Él no confiaba en la gente, no le gustaba tener gente cerca. Y aún así hacía como estas bromas entre comillas, lo cual como que no dejaba en claro si el libro era real o no. Aunque él estaba diciendo textualmente que no era real, su comportamiento, su forma de escribir, su narrativa daba a entender otra cosa, daba a entender que sí existía el Necronomicon y que no quería decirlo. Es importantísimo, y esto sí, recalcar que Lovecraft era ateo, era mecanista materialista y era completamente apegado a la ciencia y hechos factibles. Él no creía, a pesar de ser un hombre sumamente conservador, sumamente misógino, sumamente racista e incluso xenofóbico, como muchos hombres de aquella época, que te digo era normal en esa época ser así, no era que estuviera mal. Ahorita a lo mejor lo cancelaría, ¿no? De hecho me sorprende que, supongo que porque la gente que cancela cosas no sabe leer y no ha leído a Lovecraft, pero... pues sí hay, más que cosas de misoginia en sus escritos, sí hay cosas racistas. Por ejemplo, en los mitos de Cthulhu, a esta tribu que hace sacrificios humanos, sí les hace una descripción bastante racista. A pesar de todo esto, a pesar de ser tan conservador, tan de derecha, no era católico ni cristiano, a diferencia de su madre, que sí lo era. Él era completamente ateo y no creía en otra cosa que no fuera la ciencia. De hecho, su sueño frustrado era ser astrónomo. Él se la pasaba toda su vida de niño, en vez de salir a jugar o cosas así, se la pasaba encerrado en su habitación con un telescopio, porque te digo que tenía mucho dinero. Su familia tenía un pequeño observatorio en su casa y él se la pasaba viendo el cielo todo el día, de día y de noche. Por eso tenía tantos conocimientos sobre astronomía. Y él habría querido estudiar astronomía, pero por alguna razón no puede, no me acuerdo por qué. Y termina estudiando otra cosa y tenía tanto dinero que, o sea, él no tenía mucho dinero de las publicaciones que hacía. No ganaba mucho dinero con sus historias, pero era tan rico su familia, la herencia que había recibido de sus padres era tan amplia que prácticamente vivió de eso sus 40 y tantos años que vivió. No creía tampoco en nada paranormal, ni en fantasmas, ni en vampiros, en absolutamente nada. No creía en nada, era sumamente cerrado. Sin embargo, esto no quitaba el hecho de que podía investigar al respecto, te digo como hago a veces yo u otros escritores, y aunado con su amplio conocimiento astronómico, formaría este universo único que a más de 100 años de existir, porque de hecho creo que la primera historia la escribe con 15 años, una cosa así, más de 100 años de que exista, sigue inspirando a muchos escritores y a muchos storytellers, cineastas y demás, caricaturistas, artistas en general, en todo el mundo, y lo ha hecho desde, te digo, 1930 y tantos. No obstante, muchos ocultistas, cultos en su materia, tomaban por real el Necronomicon, lo cual deja mucho que pensar. O sea, que lo creyera un fan como tú y como yo, que a lo mejor no tenemos muchos conocimientos de magia negra, de ocultismo, nunca hemos practicado eso. Leemos esto hace 100 años y decimos, ok, esto existe. Como curiosidad, como un simple pensamiento humano de esto existe. Por morbo, si quieres. Pero el hecho de que los ocultistas, que sabían mucho de esto, creyeran que el Necronomicon era real, era porque en verdad tenía elementos que hacían pensar a alguien que existía. Y esto no es coincidencia. Y es que, como veremos más adelante, el Necronomicon es muy similar a varios textos antiguos de Medio Oriente. En el caso del Necronomicon, se ha generado una curiosidad que va en aumento hasta la fecha, ocasionada por el deseo de desentrañar la verdad detrás de este llamativamente realista texto. Para intentar comprenderlo, se han generado una especie de claves. El libro de donde saqué esta información, que es este, te repito si quieres buscarlo, se llama, tal cual el título es El Necronomicon de H.P. Lovecraft, conozca las claves, y es de la editorial EMU, de la serie Ciencias Ocultas y Magia. No me estaban patrocinando ni nada, pero es un libro muy interesante. Que bueno, es más un ensayo que un libro, tiene 90 páginas nada más. Se genera esta especie de claves que ahorita vamos a ver, y de eso se tratará el episodio. Bueno, se está tratando el episodio de comprender sobre todo la magia, la cultura mesopotámica, la cultura de Mesopotamia y la energía y la magia. Esas 3 claves sobre todo para comprender al Necronomicon.
El libro donde saqué esta información asegura que este trabajo difiere de los ensayos de Colin Wilson, que curiosamente no sé si es un homónimo o es la misma persona. Colin Wilson, uno de los dos escritores de la enciclopedia de temas sin resolver, de los que saco muchos de los temas, del episodio de la semana pasada del Triángulo de las Bermudas, lo saqué de ahí, al igual que el de la Atlántida y muchos otros. No sé si es el mismo o simplemente se llama igual. Pero este hombre era o es un experto en el estudio del Necronomicon desde hace más de 25 años, más no de la obra de Lovecraft. O sea, él no tiene que ver nada con la literatura, él es un académico y es experto en leer estas claves de religión, de cosmogonía, que se incluyen en los textos de Lovecraft, ficticios supuestamente, pero que son prácticamente idénticos a muchos elementos de la región de Mesopotamia del pueblo sumerio. Este trabajo, el del que estamos hablando hoy, pretende más bien entender la base en la que está tomado el Necronomicon, más que probar la existencia de este, porque Colin Wilson lo que cree es que en verdad hay un texto llamado el Necronomicon, que es tal cual del que describe Lovecraft. Más bien, de lo que trata este libro y que me convenció es que el Necronomicon como tal no existe. O sea, no vas a encontrar un libro que se llame el Necronomicon que no haya sido escrito a partir de los años 70. O sea, un libro antiguo, me refiero a un texto antiguo llamado el Necronomicon, no lo vas a encontrar. Lo encontrarías por otro nombre y es lo que vamos a estar viendo. Este análisis se llevó a cabo con las herramientas que nos proporcionan la investigación y el estudio de las manifestaciones esenciales de la historia. Muchos estudiosos y analistas de la obra Lovecraftiana han argumentado que el origen del temible libro probablemente pueda ser ubicado en las narraciones históricas del antiguo pueblo sumerio, por lo que es necesario revisar algunos aspectos de la historia, la geografía y sobre todo la cosmogonía de la antigua Mesopotamia. Y con esto ya casi a una hora de este tema sumamente extenso y mayormente interesante, vamos al primer corte de este programa y regresamos a el segundo titulado Raíces Reales del verdadero Necronomicon. Seguramente este episodio va a durar un poco más de lo normal, pero no se preocupen, seguramente van a estar entretenidos todo el tiempo, así que vamos al corte y regresamos. Bienvenidos de vuelta, queridos amigos, a su programa favorito de terror y de misterio, El Grimorio de Rix, en su emisión de podcast. Empezamos ya sin mucho preámbulo este segundo bloque titulado Las raíces reales del verdadero Necronomicon. Por verdadero Necronomicon me refiero al texto sumerio en el que parece estar basado este libro. La palabra Mesopotamia significa lugar entre ríos y se encontraba en medio del río Tigris y el río Éufrates en el actual Medio Oriente. Mesopotamia estaba conformada por diferentes pueblos, los sumerios, que son los más conocidos, los acadios, los asirios y los babilonios. La combinación de costumbres, de ideas, modos de trabajo, estructuras sociales, políticas, culturales y militares dio como resultado una población rica y productiva que no tardó en conformarse como un imperio donde había una gran mezcla de lenguas, elemento que les dio una nueva visión del mundo. O sea, Mesopotamia era una región privilegiada debido a todo este conjunto de culturas y de ideologías y de cosmogonías y de lenguajes. Por eso era como una visión muy completa de lo que era el mundo en aquella época, hace miles de años. Los sumerios conformaron una sociedad que tenía sus bases bien definidas y cimentadas en la religión, lo cual era un elemento vital de su civilización. Literalmente todos los elementos de la vida de los sumerios o de los mesopotámicos, como quieran verlo, giraba alrededor de la religión. Sigue siendo hasta el día de hoy un misterio cómo los sumerios se volvieron de la noche a la mañana una civilización tan prolífica económicamente. Los historiadores creen que se debe a su apego a la religión, lo cual es muy misterioso. En Sumeria se tenía bien clara la división del universo en dos segmentos, el cielo y la tierra, que más que verlo literalmente como el cielo, como físicamente el cielo y la tierra, más bien hablaría de dimensiones, al igual que habla Lovecraft en el Necronomicon y en sus relatos en general. Los dioses habitan en la tierra, pero hay que atravesar una especie de puente dimensional. O sea, están en la Tierra pero en otra dimensión, pero es el mismo espacio físico, simplemente en dos distintas dimensiones, las cuales para los sumerios estas dimensiones serían el cielo, que es donde habitan los dioses, que sería donde habita Cthulhu y todos ellos en el universo de Lovecraft, y la Tierra, que es donde habitamos los seres humanos y los animales. Los sumerios poseían una cosmovisión que les había sido transmitida de forma divina, según ellos, es decir, que los dioses se las habían comunicado de manera personal, al igual que los antiguos de Lovecraft se comunican con sus iluminados en los relatos de este hombre. O sea, nunca, aparte, no se comunican con personas particularmente poderosas, no se comunican con el hombre más listo del mundo, ni con un presidente, ni con un hombre rico. Se comunican con un hombre común,
los dioses de Lovecraft. Pues lo mismo los dioses de los sumerios. Se comunicaban con los hombres y ellos fueron los que les explicaron cómo era el universo. Exactamente igual que ocurre en el universo de Lovecraft, solamente que eso obviamente ocurrió hace miles de años y las historias de Lovecraft en 1920 y tantos, en el siglo XX. Su concepción del universo aludía a una media esfera cuya base estaba sentada sobre la tierra y cuya bóveda se proyectaba hacia el cielo. Esta unión de fuerzas era denominada Anki. Esta imagen también les permitió tener ciertas nociones astrológicas. O sea, esto no era simple mitología, era una mezcla de ambos, de si lo quieren ver así, de religión, de magia y de ciencia. Y ahorita vamos a ver que la magia y la ciencia habían ido de la mano durante muchísimos años hasta hace poco tiempo, que es cuando la humanidad empieza a irse al demonio. Pero esta unión entre magia y ciencia siempre había existido y existía desde los sumerios. Así que esta noción que ellos tenían del cielo y de la tierra no era solamente religión, no era solamente magia o fantasía, no era mitología, tenía que ver algo físico, algo real. Esta división bipartita les permitía considerar dos estados, el cielo y el infierno, también bien y mal. Antes de la llegada del hombre, los dioses tuvieron que trabajar arduamente para adaptar la tierra y hacerla habitable. Los sumerios decían, como los ríos Tigris y Éufrates eran prácticamente la base de su sustento por la agricultura y demás, ellos creían que sus dioses habían trazado el camino de los ríos y llenadora de agua. Surgen de estas aguas primigenias, el río Tigris y el Éufrates, la tríada de dioses Ea, también conocido como Enki, que era el señor de las aguas superiores, Enlil, el señor del aire y del viento, y Ami, que era el padre de todos los dioses y de los demonios. O sea que para los sumerios, los dioses y los demonios eran iguales, eran igualmente poderosos. En la religión católica se dice que Dios es más poderoso que el diablo, como una manera, yo lo veo un poco creída y un poco alzada. Pero en otras religiones también. Por ejemplo, para los nórdicos, los Jotunheim, que eran como los antagonistas de los dioses, los gigantes de hielo, no eran tan poderosos como los dioses, Odín y Thor y todos ellos. Para los sumerios no, eran igualmente poderosos y venían de la misma fuente, del mismo padre, de este Ami. Igual que el universo de Lovecraft, los dioses y los demonios son la misma cosa. Este era considerado, este dios Ami, progenitor de una demonio, mujer o femenina, llamada Lamashtu, a quien le gustaba devorar niños. Enki se consideraba el creador del hombre y se le asociaba la concepción de un misterioso ser llamado, y aquí entra lo más interesante, Oannes Dagon, que es nombrado exactamente igual que Dagon, el dios Lovecraftiano, lo cual abre la pregunta: ¿habrá sido inspiración este dios sumerio para Lovecraft? ¿Coincidencia? ¿O será que se trata del mismo ser? Quizá, que yo recuerde, nunca se menciona al padre de Dagon en el universo de Lovecraft, pero podría ser que se tratara de este dios sumerio, de este Ami. Podría ser, habría que investigar más a fondo. Yo no encontré nada al respecto. Si alguno de ustedes sabe, por favor déjenmelo en los comentarios. Pero esto resulta sumamente interesante, porque entonces nos diría que Dagon, el personaje entre comillas ficticio de Lovecraft, está basado en un dios que los sumerios consideraban real. Entre las divinidades menores de los sumerios se encontraban unos muy conocidos que he mencionado muchas veces y que incluso tengo el episodio de los reptilianos, que son los Anunnaki, también llamados Anuna o hijos de An. Dioses menores, o sea, no eran tan poderosos como estos otros, eran dioses menores que fueron confinados al mundo subterráneo, al igual que Cthulhu yace encerrado en una bóveda subterránea en los mitos de Cthulhu. O sea, aquí hay muchísimas conexiones. Llevamos ya muchas conexiones entre los dioses sumerios y los dioses de Lovecraft. El hecho de que unos están enterrados en el subsuelo, como Cthulhu. El hecho de que el dioses y demonios son lo mismo. El nombre de Dagon, que está presente tanto en la mitología Lovecraftiana como en la mitología sumeria. O sea, es prácticamente lo mismo, como si Lovecraft literalmente hubiera copiado y pegado la misma historia y quitado algunos elementos, pero es prácticamente lo mismo. Y falta mucho más. Lo que sí te digo es que pronto voy a hacer un video sobre los Anunnaki, porque ese podcast literalmente fue el primero que subí hace más de un año, el de los reptilianos, y no muchos lo han escuchado. Entonces tal vez haga un video enfocándome más, metiendo más información sobre los Anunnaki, porque te digo que estoy leyendo algunas cosas que los mencionan también. Así que, y puede estar relacionado también con lo de la tierra hueca que hablamos la semana pasada. Te dejo por aquí la etiqueta para que veas ese video. Pero bueno, se decía, volviendo al tema se decía que los Anunnaki habitaban primero en Dulku o Dulku,
que significa el montículo santo. Y aquí todos estos elementos son Lovecraftianos. Primero que nada está este montículo santo, que es muy similar a cómo describen las ciudades, esta ciudad de R'lyeh, que es donde habitan los dioses Cthulhu y Dagon y todos ellos, que describen como construcciones monolíticas. Aquí igual está este montículo sagrado, o sea, es lo mismo prácticamente, la misma descripción. O sea, este lugar donde están los Anunnakis, según la mitología sumeria, encerrados en el subsuelo, es exactamente igual a como Lovecraft describe el encierro de Cthulhu, también bajo tierra. Es exactamente lo mismo. Y además no podemos negar la similitud entre la gramática y la fonética de las palabras que emplea Lovecraft y la de los sumerios. O sea, aquí tienen Dulkuj y Dulku, Cthulhu. Se pronuncia y se escriben muy similar y se pronuncian prácticamente igual. Y ahorita vamos a ver lo mismo con Yog-Sothoth y con todos los seres de los que habla en su mitología. En Mesopotamia se tenía una visión particular que hacía de la tierra un lugar de convivencia entre dioses y hombres, a diferencia de muchas de las culturas antiguas y modernas. Porque, por ejemplo, en los griegos, sus dioses vivían en el monte Olimpo. De los vikingos vivían los dioses en Asgard. Jesucristo vive en el cielo y los seres humanos en la tierra. O sea, ahorita no me viene a la mente, igual los aztecas, sus dioses vivían en otro mundo, no vivían en la tierra con nosotros, salvo Quetzalcóatl, que vive en forma de hombre varios años, según la leyenda. Aquí, bueno, en México Tenochtitlan, y después se va y demás. Pero, a diferencia de todas esas religiones, en Mesopotamia, los dioses y los hombres vivían en el mismo lugar. Vivían los dos en la tierra y convivían diariamente. Al igual que, te repito, los antiguos de Lovecraft habitan en la tierra, no en otro mundo, viven en la tierra, igual que los sumerios y sus dioses. Los dioses vivían entre los hombres, ellos administraban la ley y peleaban en sus guerras. Y eso está planteado en algunos escritos, como te lo hablé en Mohenjo-Daro, en el video de Mohenjo-Daro, donde supuestamente los dioses, según los escritos, los dioses pelearon en esa guerra y se cree, según las interpretaciones ya conspirativas de la que hablamos en ese video, es que usaron una bomba atómica, porque está descrito tal cual un proyectil de metal que al caer en la tierra brilló con la intensidad de 100 soles. Y que las personas que sufrieron esto, el agua se envenenó, la comida también, se les cayó el pelo y se le cayeron las uñas y se secaron los ríos. Esto ocurre en este escrito de donde se narra lo de Mohenjo-Daro. Y lo curioso es que en las ruinas de Mohenjo-Daro actualmente, en Medio Oriente también, en las ruinas de esta ciudad, están, además de que se encontraron cadáveres regados por todos lados, bueno, esqueletos regados por todos lados, había una ceniza radioactiva, lo cual indica que parece ser que sí explotó una bomba atómica ahí hace miles de años, o millones de años quizá, y también había habido una fuente de calor sumamente fuerte, tan fuerte que había derretido las piedras. Entonces aquí Medio Oriente es una tierra de misterios, y si existe algo que muestre el origen de la humanidad, yo creo fervientemente que se encuentra en Medio Oriente. Regresando al tema de Lovecraft, los hombres buscaban respuestas directas a sus demandas e inquietudes a través de la adivinación con los dioses. O sea, ellos debían invocar a los dioses por medio de rituales, los sumerios. Por su parte, los dioses podían acceder a las demandas o cumplir deseos específicos de los hombres mediante signos, señales o, y aquí entra lo interesante, sueños, al igual que se comunican los dioses de Lovecraft con los humanos en su universo, a través de los sueños y de pensamientos. Existían diversas técnicas de adivinación, como podía ser dormir en los templos de los dioses para que los dioses enviaran un sueño como guía y respuesta a los hombres que intentaran contactar con ellos. Todo esto, aunque el Necronomicon diga que son conjuros y magia oscura, en Mesopotamia, que parece que es donde sale la fuente real del Necronomicon, el texto antiguo en el que Lovecraft se basa, lo veía más bien como una práctica religiosa, no como brujería. O sea, sí hay una diferencia entre la brujería o la hechicería y esta religión que tenía que ver que era prácticamente invocar a estos dioses para los sumerios. Era dos cosas completamente diferentes. De hecho, la hechicería era castigada con la muerte en la antigua Sumeria. Y como era imposible discernir, o muy difícil discernir entre magia negra y blanca, porque como nos dijo tanto nuestro amigo Daniel, que practicó brujería, es un amigo mío chileno, y como también nos dijo Tara Chakra, la experta en energías, los dos desde puntos distintos nos dijeron lo mismo. La magia no es ni negra ni blanca. La magia es la misma acción, simplemente usada para fines distintos. Algunos lo usan para el mal, otros para el bien, pero es exactamente lo mismo. Y aquí los sumerios nos lo están diciendo por tercera ocasión en este programa. Había expertos, debido a esta dificultad de discernir entre magia negra y blanca o entre magia buena y mala, había expertos en magia blanca, que eran designados Asipu o Mamasu.
En esos tiempos las actividades de los magos se encaminaban contra los demonios malignos que infringían la ley divina, que atacaban a los seres humanos causando distintas enfermedades. En los 2 milenios anteriores a Cristo, y esto es interesante, los habitantes de Mesopotamia temían más al hombre que a los demonios, porque los hombres eran capaces como de interactuar con los demonios, conjurarlos o pedirles favores, por así decirlo. Muchas veces los magos blancos eran los mismos gobernantes o personas de las altas esferas del gobierno. Este es el caso del rey Salomón, cuyos poderes, según los escritos, eran casi infinitos y escribió varios grimorios, entre ellos la clavícula del rey Salomón, que indica cómo invocar varios demonios, que se dice que él atrapó varios demonios y que ya tengo el libro y ya lo he leído, lo voy a releer para hacer un podcast o un video al respecto porque es un libro, un texto sumamente interesante, que eso sí, yo no recomiendo que se lleve a cabo y que más adelante vamos a ver que aunque tú tuvieras el grimorio del rey Salomón y quisieras conjurar un demonio, lo más probable es que no te serviría, que no podrías porque no, al menos si eres alguien que nunca ha practicado magia y no sabe absolutamente nada y llevas al pie de la letra a cabo lo que dice el libro, no ocurriría nada porque tienes que conocer más a fondo, tienes que ser un practicante o alguien culto en esta obra. Y esto no es casualidad, esto del rey Salomón y esto de los reyes magos blancos. Después de haber visto todas estas similitudes, que Lovecraft situara los orígenes del Necronomicon en los desiertos de Medio Oriente, porque ahí es justamente donde el Necronomicon es escrito, en Medio Oriente, por el árabe loco Abdul al-Azred. Pero realmente fue un grimorio real el Necronomicon, así como es real la clavícula del rey Salomón, o en su defecto, que no es un grimorio, pero también tiene escritos de este tipo, las tablas sumerias, que datan del mismo lugar, obviamente mucho más antiguas que la clavícula del rey Salomón. En realidad era magia lo que invocaba el Necronomicon. Desafortunadamente el concepto de magia se ha visto deformado hasta nuestros días debido a la limitada visión humana y también en parte a la ficción. Ahora tenemos Harry Potter y 1.000.000 de películas y de libros y de cómics que hablan de magia y por eso ya no se toma en serio y se ve como una fantasía. Pero ahorita vamos a ver que la magia sí es real, aunque distorsionada de como muchos creen que es la magia. A la magia se le debe comprender poco a poco y desde la magia misma. El problema por el que la magia se dejó de tomar en serio desde hace varios siglos radica en que el hombre se ha desacostumbrado al uso de su mente porque ha sustituido sus funciones con aparatos mecánicos, electromagnéticos o electrónicos en demérito de sus capacidades, y yo incluiría no solo ha dejado de usar su mente el ser humano, sino también su espíritu, su conciencia, su alma, su corazón, si quieren verlo de una manera un poco más cursi. Entonces, ahorita ya les expliqué quién es H.P. Lovecraft, ya les expliqué a grosso modo qué es el Necronomicon. Vamos a entrar más a detalle en el segundo episodio de la siguiente semana, pero ya les expliqué más o menos qué es el Necronomicon, que es escrito dentro del universo de Lovecraft, es escrito por un hombre que es apodado el árabe loco, Abdul al-Azred, que es capaz de comunicarse con demonios y con seres de otras dimensiones, y escribe en Medio Oriente el Necronomicon. Que también te voy a decir qué significa Necronomicon, digamos etimológicamente. Son 3 palabras griegas puestas juntas, lo veremos en el siguiente episodio, donde ya hablaremos tal cual de la versión de Lovecraft. Ahorita te estoy dando el predecesor, o lo que parece ser, según varios académicos, la base real en la que Lovecraft leyó, que era un libro prohibido antiguo de Sumeria, y le pareció tan interesante, aunque no creyera en eso, le pareció tan interesante que lo trasladó como ficción a su universo, simplemente cambiando algunos nombres, pero dejando las cosas tal cual están. Ya te dije quién es Lovecraft, qué es el Necronomicon, quiénes son los antiguos y todas las similitudes que parece tener la cosmogonía de Lovecraft, supuestamente ficticia, con la cosmogonía de los sumerios, que tiene muchas cosas que son reales. Así que con eso llegamos al final del segundo bloque. Vamos para regresar al tercer y último bloque, donde vamos a hablar ya tal cual de la magia. Ya comprendimos más o menos la cosmogonía sumeria y todo lo que te he dicho. Ahora tenemos que entender qué es la magia. Hay que ver que no es magia tipo Harry Potter, no es como la magia que vemos en muchas obras de ficción. La magia es una ciencia que el ser humano manejó y creyó fervientemente hasta hace unos siglos, y que desde que se hace esta separación entre magia y ciencia, el mundo se ha ido al demonio. Entonces vamos rápidamente a este corte y regresamos a ver qué es la magia para llegar a las conclusiones de esta primera parte sobre el Necronomicon y su fuente real. Así que vamos al corte y regresamos.
¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos de vuelta al tercer y último bloque de su programa favorito de terror y de misterio, El Grimorio de Riggs, en su emisión de podcast semanal. Ya nos quedamos en que vamos a ver qué es la magia. Les voy a dar un enfoque un poco distinto de la magia del punto de vista académico dentro de los magos y estudiosos de la magia, de estas artes oscuras, ocultas más bien, más que oscuras, ocultas. Y te voy a dar primero que nada la definición tradicional de magia. Magia, tal cual, significa ciencia, recalco, o arte que enseña a hacer cosas extraordinarias y admirables. En el pasado remoto, la noción de ciencia y magia iban bien emparejadas, pues ambas se fundamentaban en la observación de los fenómenos surgidos de la naturaleza física. Y esto cabe aclararlo, es físico. La magia siempre tiene un efecto físico, a pesar de que la magia, y por eso la magia y todo lo que tenga que ver con lo paranormal es considerada una pseudociencia, es porque no se puede ver. Tú puedes ver cómo hierve el agua, o puedes ver cómo se llevan a cabo procesos de metalurgia, pero no puedes ver a un hombre transformarse en animal, no puedes ver a un hombre conjurar a una entidad, no voy a decir demonio, a una entidad no física. Ese tipo de cosas no las puedes ver, pero es claro, según los relatos que hemos contado aquí, testimonios de muchos suscriptores, y con los expertos que hemos tenido a lo largo del programa en el último año, en los últimos meses más bien, sí tiene un efecto físico y hasta cierto modo observable dentro del plano físico, la magia. Entonces, ambos estudian fenómenos surgidos de la naturaleza física, ciencia y magia. Y ninguno de los dos hace distinción entre ambas, sino hasta la era de la razón en el siglo XVII. Es aquí donde todo se va al diablo y donde se hace esta separación entre ciencia y magia. La ciencia se limitó al estudio de todo fenómeno susceptible de ser pensado, medido y analizado. Y si han llevado, incluso yo que estudié comunicación, pero pues en ciencias de la comunicación, que finalmente es una ciencia social, te dicen que todo tiene que ser medido. Todo lo que puedas analizar tiene que ser medido de una o cual manera. Esto es la ciencia. La magia no solo se limitó al estudio de lo físico, sino al aspecto humano y divino. O sea, a grosso modo, la ciencia tiene que ver con todo lo que sea físico, la ciencia, oficial, las ciencias oficiales, las ciencias exactas. Y por otro lado, la magia tiene que ver con todo lo que es operativo. Todo lo que es operativo y que no necesariamente es observable ni medible, pero que tiene un efecto físico, sin duda alguna. El hecho de que la magia sea considerada todavía dentro del rango de hechos culturales pone de evidencia que sigue siendo motivo de investigación y de curiosidad, o sea que no ha sido explicado hasta la fecha. Hoy estoy grabando esto el 19 de abril de 2021, ustedes lo están escuchando una semana después. Hasta la fecha no ha habido alguien que diga, sí, la magia no existe y te lo compruebo por esto. Obviamente los escépticos dicen, no existe, pero si le dices que te explique algún hecho sobrenatural, no lo vas a saber explicar, o lo explica de manera paupérrima. Entonces es increíble, y es lo que más me llama la atención al yo estudiar estos casos. No al yo estudiar, sino al hablar de estos casos aquí en el programa con ustedes. Me resulta sumamente interesante que después de siglos, si no es que de milenios, la gente sigue creyendo en magia, sigue creyendo en brujería y sigue creyendo en muchas otras cosas. A lo mejor la gente ya no cree en dioses como dioses naturales, dioses que controlan el sol o dioses que controlan la lluvia. No creen en las sirenas, muchos de los seres humanos ya, incluyéndome. Yo honestamente no creo en las sirenas ni en ese tipo de cosas, pero siguen creyendo en estas cosas, en la magia, en la brujería. Yo también, la verdad, tengo que decir que tengo que creer muchas de las cosas que tienen que ver con brujería que me han mandado, porque son exactamente iguales y ustedes no se conocen entre sí. Ahí hay muchos relatos que son exactamente iguales, que son de otros tiempos, etcétera, etcétera, de otros lugares del mundo, en fin. Pero bueno, el punto es que la magia, si lo ven de ese punto, es real y se sigue estudiando, porque no ha sido comprobada que no existe. Aunque muchos digan que sí, en realidad no, porque siguen ocurriendo cosas que el ser humano no puede explicar y que la ciencia tampoco puede explicar, que es lo más importante. La pauta para la comprensión de El Necronomicon requiere de algunas definiciones relativas a la magia. Por eso es importante que hayamos dedicado todo este primer episodio, digamos, como un capítulo introductorio a lo que ya será el capítulo dedicado al Necronomicon la siguiente semana. Ambos elementos, es decir, el Necronomicon y la magia, son como peces y agua. O sea, están relacionados y la existencia de uno no tiene sentido sin la existencia del otro.
La comprensión sobre la magia nos ayudará a entender mejor este libro porque te repito, aunque el Necronomicon y Lovecraft dijo el Necronomicon no existe, no mintió porque tal cual el Necronomicon no existe, pero sí existió, este hombre Abdul al-Red sí existió y sí existe un libro que es prácticamente idéntico en descripción al Necronomicon, simplemente cambiando el nombre de sus personajes porque Lovecraft lo utilizó simplemente como ficción, pero sí habían hombres, personas, ocultistas, magos, si lo quieren ver así, que practicaban con este libro, con este grimorio, con este libro de brujería. Y esto tenemos que comprender esto antes de saber de qué libro se trata y quién es quien le entrega este libro, quién le enseña este libro y quién le pasa este conocimiento a Lovecraft para que lo ponga en su obra ficcional. El mago, llámese quien sea, o bruja, porque también puede ser mago hombre o maga o bruja, considera al universo como un ser vivo, cuya forma de manifestarse esconde el significado de las energías que lo componen. O sea, para los magos, para los practicantes de estas artes ocultas, el universo no es un elemento, no es ciencia, no es como lo explica la ciencia, que son ciencias, son energías y son fuerzas que no saben explicar, que la ciencia no sabe explicar. Y eso es algo muy interesante que vamos a ver ahorita. La ciencia no entiende el estado, digamos, no entiende la materia y la física y las energías por sí mismas. Comprenden su funcionamiento y sus acciones, pero no comprenden qué es. Y la magia, por su parte, se enfoca en estudiar qué es esa energía, qué son esas energías, qué son esas fuerzas que tienen una reacción en el universo. Y lo ven como un ser vivo, no como una cosa, como la ciencia. Ellos no lo ven como una cosa, lo ven como un ser vivo, al universo entero. Henricus Cornelius Agrippa, que era un notable mago alemán del siglo XVI, decía, y cito: la magia es una facultad que tiene grandísimo poder, lleno de misterios muy elevados y que abarca un conocimiento profundísimo de las cosas más secretas, su naturaleza, su potencia, su cualidad, su sustancia, sus efectos, sus diferencias y su relación. De ahí que produzca sus efectos maravillosos mediante la unión que hace que las diferentes virtudes de los seres superiores, o sea de los dioses, si lo quieren ver así, con la de los inferiores. Está allí la ciencia verdadera, la filosofía más avanzada y misteriosa. Es pues con razón que los antiguos apreciaron la magia como la más sublime y digna de su veneración. Esta definición de la magia, más que ninguna otra, porque en el libro vienen varias definiciones, pero yo solamente incluí la primera, que es la definición, digamos, según el diccionario, y esta, de este mago alemán. Esta nos va a ayudar más que ninguna otra a comprender el Necronomicon, o más que el Necronomicon, el libro en el que parece estar basado, el libro real. La magia no es una fantasía como nos han hecho creer o como muchos escépticos creen, sino que es un entendimiento o un enfoque diferente de la ciencia que se fija en fenómenos no perceptibles a la vista, pero en los mismos fenómenos. Y ahorita te voy a dar un ejemplo para que te quede más claro. Para el mundo antiguo quedaba claro que un texto, llámese un grimorio o llámese algo mucho más antiguo como las tablillas sumerias de los sumerios, o las tablas esmeralda, que son las tablas de los egipcios, de las que he estado leyendo últimamente en el libro de Urantia. Para ellos este texto podría ser el resultado de un entorno no terrestre como tal, sino que puede ser el producto de una civilización o cultura determinada. En palabras más sencillas, el vistazo a otro mundo. O sea, para ellos las tablillas sumerias o las tablas estas esmeralda de los egipcios no habían sido escritas por un hombre o por un escriba o por un sacerdote, sino que habían sido escritas por dioses, usando a un medium, si lo quieren ver así, a un hombre para que los plasmara. O sea, era un vistazo a otro mundo, al mundo de los dioses, a un mundo superior, como dice este mago alemán. ¿A qué se refiere Agrippa al decir en su definición de magia, y estoy citando, virtudes de los seres superiores con los inferiores? Parece ser que se refiere a una relación entre los dioses o estas fuerzas cósmicas y los seres humanos, con los que, les digo, los sumerios convivían diariamente, o sea, vivían en el mismo lugar, dioses y seres humanos, cosa que ya no ocurre en religiones posteriores, incluso con los egipcios. Los egipcios también situaban a sus dioses en el inframundo y en otros espacios, no en la tierra. Los antiguos, los pobladores antiguos, las civilizaciones antiguas, tenían nociones profundas de que tanto la creación como la magia, el bien del universo como ser vivo, como todo mago debe hacer, provenían de un ente absoluto que no puede ser comprendido ni imaginado por nuestro actual estado evolutivo, lo cual es muy importante. Aunque Lovecraft le da una definición o una interpretación de hombre con cabeza de pulpo a Cthulhu y a Dagón de un hombre pez, y los vikingos le daban cierta interpretación a sus dioses, los griegos, los egipcios, los sumerios,
Y los católicos y los cristianos ven a Jesús como un hombre blanco de cabello largo, barba y ojos azules, lo cual no tiene sentido porque era un hombre de Medio Oriente y no podría ser rubio de ojos azules, pero bueno. Estas interpretaciones son eso, interpretaciones para que sea comprendible para la mente humana, pero una deidad, si es que existe una deidad, que yo no creo en una deidad y sigo sin creer en las deidades, yo creo que sí hay como una energía, este ente, si lo quieren ver, no sé si yo lo veo como un ser vivo, pero de que hay una energía fluyendo en el universo, eso es en lo que yo creo, no en un dios. No tiene una forma física, obviamente. O sea, si Cthulhu y estos seres existen en verdad, al igual que los dioses, si en verdad existen, no son físicos, no tienen una forma física, son incomprensibles por nuestro primitivo cerebro, sumamente limitado de entendimiento. O sea, esas son simplemente formas de representarlos, pero no tienen una forma física. Y por eso es que Elena Blavatsky, ahorita que también estoy leyendo la Doctrina Secreta, ella era ocultista y ella se burla mucho de la religión, de las religiones judio-cristianas, porque dice: yo no creo en el Dios hecho, creado, el Dios creado por el hombre a semejanza e imagen del hombre. Ella dice que Buda, que Jesucristo, que todos estos dioses, Alá, que tienen como ya forma humana o representación humana, son caricaturas de lo que eran los dioses en los que creían los pueblos antiguos. Eso dice Elena Blavatsky, que era ocultista. Y yo también como que lo comparto un poco sin creer en ninguna deidad de los que ellos creen, los ocultistas. Sí creo que es un poco absurdo atribuirle una forma física a estas deidades. O sea, si existen, no tienen forma física, son energía, no son físicos, están en otro plano superior al nuestro. Los sabios antiguos consideraban al espacio como el Padre eterno, o lo que puede ser visto como un dios, deidad incomprensible y ser eterno, materia del universo. O sea, el Dios sería el universo, las energías, que es lo que yo creo. Yo creo que simplemente hay una energía, una buena y una mala, y que todas viven dentro de nosotros, tanto las buenas como las malas, y nosotros decidimos cuál usamos. Y esas energías están en todo el universo, no solo en el planeta Tierra, en todo el universo. Eso es lo que yo creo, no en una deidad. Por eso yo no le rezo a nadie, ni nunca le voy a rezar a nadie, porque no creo que le pueda rezar esta energía. Claramente advertimos que esta definición alude directamente a mundos y seres superiores. Este ser superior sería el universo como tal, según este punto de vista, conformados especialmente por poderes, fuerzas y energías cósmicas que los crean, sostienen y transforman. O sea, a grosso modo, lo que el ser humano ha tratado de comprender como un dios o como una deidad desde su cuna, en realidad simplemente son las energías del universo fluyendo. La energía del agua, el aire, el oxígeno, todas esas cosas que nos dan vida, se ha tratado de atribuirles un poder y que tienen un entendimiento y que hay una conexión entre dioses y seres humanos. Yo creo que no la hay. Yo creo que simplemente la energía es y ya, existe, aunque el ser humano se clave en tratar de rezarle, tratar de hablarle, tratar de comunicarse, no tiene mucho sentido. Expresa también la superioridad de los mundos que están por encima del nuestro, de los cuales se intenta derivar energías y fuerzas que le permitan al mago usarlas y aplicarlas en nuestro plano de manifestación. Es lo que nos decía Tara Chakra. Tanto ella lo hablaba de los budistas, los que jalan, por así decirlo, energía buena del cielo, si lo quieren ver así, o energía mala del inframundo para conjurar. Y estaban lo que nos decía esto de que te cuelgan el muerto, son espíritus de personas que están atrapados, que están en este mismo plano, pero en otra dimensión, por así decirlo, en otro espacio que no podemos ver. Eso, esta es esta interpretación de la magia. Estas energías y estas fuerzas, este Dios supremo, haz de cuenta que los magos le arrancan pedacitos, por así decirlo, y la usan para hacer sus conjuros. Todo viene del mismo ser, de la misma deidad, entre comillas, de esta energía suprema del universo. Estas energías, sobre todo, recalco la palabra energías, poderes y fuerzas fueron transformados paulatinamente en dioses, deidades y divinidades para su mejor comprensión por todas las civilizaciones. Llámese Jesucristo, llámese Buda, llámese Cthulhu, que es ficticio, o llámese Odín, o llámese Zeus, o lo que sea. Les dan una interpretación física para comprenderlo, pero si en verdad existen estos dioses, o este dios, no son físicos y sus supuestos aspectos son solo interpretaciones, no tienen un aspecto como tal, simplemente es energía fluyendo. Cabe advertir que las religiones monoteístas se alejaron radicalmente de estos principios y se convirtieron en religiones cerradas, teológicas y dogmáticas. Y estas religiones son el cristianismo, el islamismo y el judaísmo. Y esto es más o menos, esto viene en el libro que acabo de leer, que les enseñé. También algo muy similar es lo que dice Elena Blavatsky. Tendría que leer cosas de otros ocultistas para ver de qué se trata, pero yo teniendo una postura media, que no creo del todo ni en los ocultistas ni en las religiones monoteístas, pero que puedo tomar elementos de ambas y tener este
elemento que yo creo que es la energía suprema, digamos, que no es inteligente, simplemente es una energía que da vida en el universo. Tomo cosas de ambas partes, pero los monoteístas atacan a los ocultistas y los ocultistas a los monoteístas. Está esta constante pelea porque ven la vida de diferentes maneras y a sus deidades, a estas energías, de maneras distintas. A causa de la duplicidad ignorante de los charlatanes y de la reserva de sus propios escribas y autoridades, durante siglos la magia se ha confundido de manera indebida con la brujería y la demonolatría. O sea, cabe aclarar, la magia no es lo mismo que la brujería y no es lo mismo que la demonolatría. O sea, invocar y adorar demonios no es lo mismo. Y el Necronomicon pertenece solo a una de estas ramas. Todavía no me voy a meter a cuál de ellas es, pero es diferente. Cabe aclarar que es diferente. Demonolatría, brujería y magia. Por eso la magia real y pura, la que no incluye invocaciones, como la que usan los budistas y demás, siempre estará encaminada hacia el conocimiento y conciencia. O sea, un mago no va a conjurar cosas, simplemente está en búsqueda de este perpetuo conocimiento para comprender mejor al universo que lo rodea y a sí mismo. Eso es la magia tal cual. Ya si convocan cosas, si invocan cosas, si invocan demonios, otras cosas, ya es brujería o ya es demonolatría, no es magia, ¿ok? El otro aspecto esencial de la magia es el que hemos denominado telúrico. O sea, tenemos este aspecto de la energía de la deidad, pero también está el aspecto telúrico que tiene que ver con energía, por eso te lo recalqué hace rato, fuerza, poder o dinamismo. Debemos por eso tener una concepción al menos básica de estos dos elementos de la magia: el conocimiento perpetuo, lo que quiere decir magia tal cual, el conocimiento del universo y de esta energía suprema, y del manejo de las energías. Estos dos elementos son la base de la magia, no de la brujería ni de la demonolatría, de la magia. Para comprender cómo es que el Necronomicon real actúa y por qué existe, de cierta forma, el universo de Lovecraft, y de hecho puede explicar varios temas paranormales. Vamos a ver estas energías, ya antes de llegar a las conclusiones, esto es importante. Desde la antigüedad griega, la energía, y aquí es lo que te digo que la ciencia no entiende del todo estos temas, y porque se da esta disociación, y la ciencia es muy cuadrada, muy cerrada. Desde la antigua Grecia, la energía es la capacidad de trabajo o de producir un efecto, que es lo que nos enseñan en física en la secundaria. El conocimiento de su naturaleza entraña gran dificultad para comprender de la naturaleza de la energía, ya que hasta el día de hoy el hombre ha tenido que contentarse con la explicación del concepto de materia que tiene que ver con la física, que es el que te acabo de dar, y solo se alcanza a comprender la energía por la percepción de sus efectos, no a la energía misma. O sea, se sabe cómo actúa la energía, es decir, cómo avanza un coche, cómo si yo soplo se va a mover esto, si empujo el vaso se va a caer. Sabemos cómo actúa la energía, pero no sabemos qué es la energía, porque la ciencia, como solamente estudia cosas que son perceptibles, no puede verlo de otra manera, no puede ser medido, porque eso ya sería un objeto o un elemento no físico. La fuerza, su reacción es física, por eso lo estudiamos en secundaria en física, pero la fuerza, la energía no es física, aunque su efecto lo es. La energía como tal no es física, y el hombre hasta la fecha, 2021, no entiende lo que es la energía, o lo entiende muy vagamente. Para los antiguos hindúes, la energía era el poder electrovital que une y combina todas las formas existentes en el universo, parecido a la fuerza de Star Wars, algo así. Esta energía universal, infinita y eterna fue clasificada de 3 maneras por ellos. Primero que nada está el Fohat, que es como la energía suprema, que es ilimitada, incognoscible, eterna e infinita. Derivada y emanada del absoluto, o sea, digamos de esta deidad suprema o de esta energía suprema, no quiero usar la palabra deidad, pero de esta energía suprema que controla el universo, que ayuda a crear y a preservar el macrocosmos. O sea, esta energía es literalmente la energía del universo y que hace funcionar al mundo, que hace que gire, que haya lluvia, que haya ríos, que haya todo lo necesario para tener la vida, y quizá en otros planetas también. Y que hace que se gire, que giren los planetas, que el sol también esté funcionando, que los planetas giren alrededor del sol y que funcione la vida, tal cual, que exista vida. Eso es el Fohat, esa energía suprema y universal. Está el prana, que es el principio vital, el aliento de vida que impregna todo el cuerpo vivo del hombre y que produce todos los fenómenos vitales que lo mantienen vivo y alerta. O sea, esta energía literalmente es esta, si lo quieren ver ya de un enfoque un poco más científico, más moderno, sería el prana, sería esta energía eléctrica, estas corrientes eléctricas que corren a través del cuerpo humano, que nos mantienen vivos. La circulación de la sangre, la respiración, la conexión entre nuestras neuronas, todo eso, visto de un punto de vista más espiritual de los antiguos hindúes, eso sería el prana. O sea, ya tenemos el Fohat, energía del universo,
y en una escala más pequeña el prana, energía del individuo. Y está finalmente el kundalini, la energía kundalini, que es el poder de vida, que es una de las fuerzas de la naturaleza. El poder que engendra luz en quienes se disponen para el desarrollo espiritual y clarividente. O sea, esto tiene que ver mucho más, lo que les dije hace rato más bien, sí, el prana es la energía física del individuo, mientras que el kundalini es la energía espiritual del individuo. O sea, es todavía un poco a escala menor, digamos que es el alma. Mientras que el kundalini es el alma del ser humano, el prana sería el cuerpo y el fohat sería el universo. Esa es la división de las tres energías según los antiguos hindúes. Las fuentes respectivas de estas tres modalidades de energía son el universo, para el fohat más bien, el sol y la energía de vida del hombre, lo cual tiene sentido. El mago sabe desde un inicio que cuenta con diversas modalidades de energía, que son estas que acabamos de ver. Conoce a la perfección los efectos positivos y negativos, es decir, en caso de que se equivoque o lleve a cabo algo que no debería con un conjuro o con un conjuro. Y por ende, como sabe tanto lo bueno como lo malo de la magia, sabe prever los resultados de sus operaciones. Por eso te digo que si tú jamás has practicado magia, ni sabes nada de magia ni de energía, y agarras la clavícula del rey Salomón y tratas de invocar a un demonio, aunque lleves a cabo al pie de la letra los pasos, lo más probable es que no logres invocar nada, porque no eres conocedor de estas energías y de lo que tú tienes que controlar en tu interior, del nivel espiritual superior que uno tiene que alcanzar para llevar a cabo esto. No son enchiladas, como decimos en México. No cualquiera puede hacer magia. Tienes que estudiar la magia. Y la magia no es como aprender a editar videos en YouTube. No es como cualquier cosa que puedes aprender por tu cuenta conforme ensayo de error. La magia es una cosa que simplemente puedes aprender de un maestro, de una persona que ya sepa hacer magia. Y por magia, te repito, no quiero decir que sepas invocar demonios ni esas cosas. Eso es brujería y demonolatría según este texto. La magia es otra cosa. La magia es puramente conocimiento propio del espíritu del ser humano y también del universo. Eso es la magia en su estado puro. La magia enfocada desde un punto de vista antiguo, como lo veían nuestros ancestros de Sumeria, de Grecia e incluso también aquí en Mesoamérica. Era prácticamente lo mismo. Eso es la magia, el conocimiento de las energías que fluyen a través del ser humano, del individuo y de nuestro entorno y del universo afuera. Eso es la magia, no se confundan. El usuario descuidado e ignorante de estas fuerzas no contempla esto. Y algo le saldrá mal inevitablemente, porque en el libro también hablan de los efectos de acción y reacción que tiene que ver con la magia, porque a fin de cuentas no es karma, no es como te lo venden del karma de que ay, le trataste mal a un vagabundo, ahora se te van a perder 500 pesos. No, el karma no es así, ese enfoque estúpido, contemporáneo, capitalista, si lo quieren ver así, es una estupidez. Pero sí, todo lo que hagamos, así sea algo chiquitito o algo muy grande, tiene su efecto negativo. Si vas y le escupes a un güey en la calle, te la va a regresar, o sea, el güey no se va a quedar callado, se va a regresar o te madrea o te escupe en la cara. O sea, todo tiene una acción y reacción. Lo mismo es con la magia, estás trabajando con energías. Y algo que vimos en la física, toda acción tiene una reacción. Así que si manejas energías referente a la magia, pues va a haber una reacción. Entonces, si no sabes usarlo, algo te va a salir mal y puede incluso ser peligroso, no solo para ti, sino para el entorno. Creerá este ignorante que las maneja, las energías, y supone convocarlas. Pero estas, si existen, parecen tan lejanas, según el Necronomicon, y cito las palabras de Lovecraft, aguardando dormidas en portales en la tierra, que jamás podrán activarse. El Necronomicon no mueve como tal, el Necronomicon de Lovecraft. Lo que se mueve es la absoluta inconsciencia de querer manejar algo sin conocimiento. Y aquí, esto es lo último, ya comprendimos todo esto, por eso tenían que ser más de 2 episodios y de hecho, llevamos 1 hora 34, ya llevamos un poco más de lo que normalmente duran los episodios, aunque ha sido sumamente interesante, pero ya comprendimos quién era Lovecraft, qué es el Necronomicon dentro de su universo ficticio, cómo parece estar basado y cuál era la cosmogonía de los sumerios y de Mesopotamia hace miles de años, cómo convivían los dioses y los seres humanos en Sumeria según lo que ellos mismos dejaron escrito en textos, y cómo también, como si fuera un espejismo, los dioses conviven con los seres humanos en el universo de Lovecraft. Cómo los dioses sumerios se comunican por medio de sueños con los seres humanos, también los de Lovecraft lo hacen. Y ya te expliqué qué es la energía y qué es la magia como tal, porque esto va a ser de vital importancia para comprender el libro real en el que está basado el Necronomicon, según estos académicos, este texto que estuve leyendo durante el fin de semana y que ya había leído previamente. Pero antes de despedirnos,
Te dejo las conclusiones de esta primera parte. Recuerda, el tema está inconcluso. Si todo sale bien, de hoy en 8, el siguiente viernes, vamos a estar revisando la segunda parte de este caso, ya como tal, el Necronomicon, haciendo y atando todos los cabos entre la versión ficticia de Lovecraft, que él afirmaba que era falsa, que él había inventado, con el texto real con el que está conectado o con el que aparece estar conectado, porque nada está declarado como verdadero. Todas estas son teorías, pero es casi innegable la similitud. Mi primera conclusión es que H.P. Lovecraft no creía en ningún tipo de dios, ni en Jesucristo, ni en ningún dios antiguo, porque hay muchos, como por ejemplo Alan Moore, creo que él cree como en dioses paganos. Alan Moore es un escritor también ya mucho más moderno, él escribió V de Venganza y demás, y muchos de estos escritores creen en dioses antiguos, en dioses paganos. Hay escritores que creen en Odín, hay escritores que creen en Zeus, artistas en general, en fin. Lovecraft no creía en nada, en absolutamente ningún dios. Tampoco creía en cultos, tampoco creía en las energías, porque yo les digo, cometí un error y un idiota fue y lo puso en Facebook, un idiota no de mi página, de otra página, puso que yo me equivoqué porque ateo, porque yo dije que era ateo, pero que me contradije. No, sí, me equivoqué. Tal cual, si lo ves de la manera etimológica, sí soy ateo porque no creo en un dios. Teos tiene que ver con Dios. Ateísmo tiene que ver con que no tienes un dios. Yo no creo en un dios. Creo, te digo, en esta energía suprema, en eso sí es lo que creo. Pero no creo que es un dios, no creo que le puedas rezar. Creo que puedes comprenderla más o menos y cómo influye en el ser humano por medio de la meditación y esas cosas. Pero yo considero completamente inútil rezar a un dios. Yo, Rix, no creo en un dios, nunca voy a creer probablemente. Pero creo en esto de las energías. Creo que nosotros manejamos estas energías. Creo que nosotros, los seres humanos, somos los dioses. Porque nosotros tenemos el libre albedrío de decidir qué energía usamos. La del bien o la del mal. Eso es lo que yo creo. Lovecraft ni siquiera creía en eso. Lovecraft no creía en absolutamente nada más que en la ciencia. Era un hombre extremadamente racional. E incluso para su época era raro y era un paria social, como te digo. A raíz de varios de sus estudios, obviamente para enriquecer su literatura, se topó con un libro real de magia. Un grimorio, te repito, proveniente de Medio Oriente. Su nombre y quién se lo dio te lo voy a revelar en el próximo capítulo, así que te voy a dejar en ascuas. En el que se plasmaban varias deidades, energías. Te digo que las deidades, del modo en que yo lo veo, no son dioses, no es una criatura a nuestra imagen y semejanza, ni tampoco como el de los egipcios, que eran híbridos de hombre con animal, sino que son, si es que existe alguna deidad, es simplemente una energía amorfa que nuestro cerebro humano no puede comprender, ni siquiera interpretar, ni siquiera imaginar. Estas energías que estaban plasmadas en este libro en el que se basa para hacer el Necronomicon habitaban en nuestro mundo, pero en otro plano, o sea, en otra dimensión. O sea, sí en la Tierra, pero no eran visibles, no era tan fácil acceder a ese otro plano dentro de nuestra Tierra. Te repito, no están en otra dimensión, no están en otro planeta. O sea, no son extraterrestres como tal los dioses de Lovecraft. Son seres multidimensionales que habitan en nuestra Tierra, pero en otro plano. La magia, después de ver este último tercer bloque, no es más que la ciencia de lo no observable. Fenómenos energéticos y espirituales, que te digo, de nuevo son fuerzas. Estas fuerzas, estos fenómenos físicos, la ciencia está limitada porque simplemente se enfoca en cosas que son medibles y observables. Y la magia, por el contrario, se enfoca en otras cosas, lo cual podría dar un mejor entendimiento. Y de hecho, si la magia y la ciencia se complementaran, como lo hicieron en la antigüedad, seríamos una civilización, yo creo, mucho más avanzada, con mucho más conocimiento académico, si lo quieren ver así, científico. Pero como están separadas, pues no terminamos en medio en cuanto al conocimiento. Sin embargo, y esto es importante, no cualquiera puede utilizar la magia. Esto te lo repito, tienes que ser un estudioso de ella. Se necesita un amplio conocimiento y por eso, en manos de un ignorante, la magia es peligrosa, porque algo puede salir mal. Y esto tiene que ver en por qué Lovecraft negaba la existencia del Necronomicon. Y así, te adelanto que el grimorio donde Lovecraft se inspiró para crear su Necronomicon sí existe, y plantea cómo ejecutar acciones que, entre comillas, invoquen a estas energías o a estas deidades en nuestro plano físico. O sea, como en sus historias se podían invocar a Cthulhu y a Dagon, el libro real en el que está basado el Necronomicon podía invocar a estas deidades sumerias. Pero como fue uno de los magos más poderosos el que se lo mostró, un mago real del siglo XX, y a pesar de que probablemente Lovecraft no creía en ello, muy probablemente, por respeto a él, porque finalmente había un contacto en común entre ellos, una persona cercana tanto a Lovecraft como al mago,
Lovecraft siempre declaró que el libro, el Necronomicon, no existía para evitar que algún idiota intentara buscarlo e invocar a sus dioses ficticios, porque en vez de invocar a Cthulhu o a Dagon, si llegaba a encontrar el libro real, podría invocar algo mucho más peligroso que un simple chamaquito de 16 años que compró una revista de Weird Tales, leyó los mitos de Cthulhu, quiere invocar a Cthulhu, termina invocando otra cosa, sería sumamente peligroso para él. Por eso parece ser, y es lo que yo creo que lo vamos a ver en el siguiente episodio, que Lovecraft siempre dijo que no existía, aunque en verdad sí existía. No el Necronomicon, pero un libro igual, pero con otro nombre, en el que él basó su libro ficticio. Así que la conclusión final, el Necronomicon de este primer episodio, te repito, todavía falta el segundo, el Necronomicon no existe por ese nombre. O sea, nunca vas a encontrar un libro que se llame el Necronomicon, salvo estos libros que salen a partir de los 70, que son fanfics, son fanfictions prácticamente, aunque muchos ocultistas lo tomaron por reales. Si encuentras un libro que se llame el Necronomicon, es falso, no te va a servir para absolutamente nada, menos que lo quieras leer como entretenimiento. Pero si quieres invocar algo con esos libros, no te va a servir para ni madres, como decimos aquí en México. Así que el Necronomicon no existe por ese nombre, el Necronomicon de Abdul al-Azred, pero sí por otro diferente, y fue plasmado en la ficción, dándolo a conocer a nivel global hoy en día. Esperen en la segunda parte y conclusión de este caso la próxima semana. Así que chicos, amigos, hijos de la noche, muchas gracias por sintonizar este episodio número 37, creo. Creo que es el episodio 37 o 36, ya estarán viendo arriba el número correcto, sobre este caso muy misterioso, poco conocido, sobre la existencia de este libro que parece invocar dioses superiores, que es plasmado como el Necronomicon en las obras de Lovecraft, pero que parece existir en la vida real. Así que esto fue la primera parte, fue un largo capítulo introductorio, pero el siguiente capítulo va a ser mucho más interesante, porque ahora sí vamos a atar cabos y vamos a llegar a una conclusión final. Te recuerdo que me sigas en mis redes sociales, que son Instagram, Facebook y Spotify. Si estás en YouTube las encuentras aquí abajo, así como mi correo electrónico, necronomiconrelatos@gmail.com, en caso de que tengas alguna experiencia paranormal que quieras compartir con nosotros. Y si estás en Spotify, también búscame por favor en Instagram, en Facebook y en YouTube, y suscríbete a todas mis redes. Esto fue el Grimorio de Rix y el misterio del Necronomicon real de H.P. Lovecraft. Nos escuchamos en la oscuridad.